Fuego. Introducción. La mitología griega está llena de secretos, criaturas imposibles y dioses con pasiones humanas que cambiaron el destino del mundo. Desde héroes que desafiaron al Olimpo hasta monstruos que solo podían ser vencidos con ingenio, hoy descubrirás 50 curiosidades que te sorprenderán, te harán pensar y quizás te den un poco de miedo antes de dormir. Símbolo de luna creciente, símbolo de alto voltaje. Así que prepárate para adentrarte en un universo donde nada es lo que parece y cada historia guarda una lección oculta. Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita campana para no perderte ninguna de nuestras historias mitológicas. Aquí aprenderás, soñarás y viajarás al pasado sin moverte de tu cama. Cuando los dioses despertaron. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que el hombre conociera el fuego, antes de que el mar tuviera nombre y antes de que el cielo se llenara de estrellas, existía solo el caos. No era oscuridad ni luz. No era tierra ni aire. Era un vacío infinito, silencioso, eterno. De ese vacío, surgieron los primeros suspiros de existencia. Primero, Gaia, la tierra, suave, fértil y poderosa. Luego, Tártaro, el abismo profundo donde ni la luz del sol podía alcanzar. Después llegó Eros, el amor, una fuerza tan antigua que movía incluso a los dioses que aún no existían. Gaia, cansada de la soledad, dio forma a Urano, el cielo estrellado, y lo elevó sobre sí misma. De su unión nacieron los primeros titanes, gigantes tan antiguos que su respiración movía las montañas y su voz hacía temblar los mares. Pero Urano, temeroso del poder de sus hijos, los encerró en las entrañas de la tierra. Gaia, herida por el dolor de sus criaturas atrapadas, pidió ayuda, y solo uno de sus hijos respondió, Cronos, el más joven, el titán del tiempo. Con una hoz forjada de piedra y furia, Cronos se alzó contra su padre. Una noche silenciosa, cuando Urano descendió sobre Gaia, el joven titán lo atacó, y el cielo se tiñó de sangre estelar. De esa sangre nacieron las Erinias, las Vengadoras, y los gigantes, seres colosales que más tarde desafiarían al mismísimo Olimpo. Cronos, entonces, se convirtió en el rey de todo lo que existía. El tiempo comenzó a fluir. Los días, las noches y las eras empezaron a girar como las ruedas invisibles del destino. Durante su reinado, todo parecía eterno. Pero el tiempo, siempre cobra su precio. Cronos escuchó una profecía. Uno de tus hijos te arrebatará el trono, como tú lo hiciste con tu padre. Y el miedo, que hasta los dioses conocen, se apoderó de él. Cada vez que su esposa Rea daba a luz, Cronos tomaba al recién nacido y lo devoraba sin dudar. Primero a Hestia, luego a Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Todos desaparecieron en su vientre oscuro, donde el tiempo se detenía. Pero Rea, agotada por la tristeza, decidió salvar a su último hijo. Cuando nació el pequeño Zeus, lo escondió en una cueva secreta en la isla de Creta, entregándole a Cronos una piedra envuelta en pañales. El titán, ciego por su miedo, la tragó sin sospechar la traición. Y así, mientras Cronos dormía tranquilo creyendo que el destino estaba bajo su control, el pequeño Zeus crecía en silencio, alimentado por la cabra maltea y protegido por los curetes, guerreros que golpeaban sus escudos para ocultar el llanto del niño. Pasaron los años. El tiempo, que nunca se detiene, preparaba su venganza. Cuando Zeus fue lo bastante fuerte, desafió al destino que su padre intentó evitar. Con la ayuda de Metis, la diosa de la sabiduría, hizo beber a Cronos una pócima mágica. Entonces, el titán comenzó a convulsionar. De su interior, uno a uno, salieron los hermanos que había devorado, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Renacidos, furiosos, y listos para reclamar lo que era suyo. Comenzó una guerra que duró 10 años. El cielo se partía con rayos y truenos. Las montañas ardían. Los mares rugían. Era la titanomaquia, la guerra entre los dioses jóvenes y los titanes antiguos. Zeus liberó a los cíclopes, quienes en agradecimiento le forjaron el rayo, su arma más poderosa. A Hades le dieron un casco que lo hacía invisible, y a Poseidón un tridente que podía romper la tierra. Juntos, los tres hermanos atacaron a Cronos y a los titanes desde todas las direcciones. Los gritos resonaban por todo el universo. La tierra temblaba, los océanos hervían, y el cielo ardía. Y entonces, el silencio. Cuando el polvo se disipó, los titanes yacían vencidos. Zeus y sus hermanos los arrojaron al Tártaro, encerrándolos con puertas de bronce custodiadas por los hecatonquiros, monstruos de 100 brazos. Por fin, el Olimpo era libre. Zeus se alzó como el nuevo rey del universo, repartiendo los reinos entre sus hermanos. El cielo para él
el mar para Poseidón, y el inframundo para Hades. Así nació la era de los dioses olímpicos, una era de poder, de amor, de guerra y destino. Pero incluso los dioses, en lo alto del Olimpo, sabían que su paz no duraría para siempre. Porque el tiempo, hijo de Cronos, nunca deja de girar. Y cada giro del reloj divino es una advertencia. Todo poder, por grande que sea, algún día caerá. El nacimiento del Olimpo y las primeras traiciones. La guerra había terminado. El rugido de los titanes se había extinguido en los abismos del Tártaro, y el silencio volvió a cubrir la tierra. Por primera vez en eones, el universo respiró en paz. Sobre la cima más alta de todas las montañas, donde las nubes tocaban el cielo, los nuevos dioses construyeron su hogar, el Monte Olimpo. Era un palacio de columnas doradas, rodeado por una niebla eterna y luminosa. Allí, el aire no envejecía y las flores jamás se marchitaban. Los dioses caminaban descalzos sobre nubes firmes, bebían néctar y comían ambrosía, el alimento de la inmortalidad. Su risa resonaba como un eco divino que hacía florecer los valles, mientras el sol, obediente, seguía su curso sobre sus cabezas. Zeus, sentado en su trono de relámpagos, observaba el mundo desde lo alto. A su lado estaba Hera, su esposa, la diosa del matrimonio y de los celos eternos. Junto a ellos se reunían los demás: Poseidón, señor de los mares; Hades, guardián de los muertos; Deméter, madre de la cosecha; Hestia, diosa del fuego del hogar, y poco a poco, nuevas deidades iban uniéndose a su corte. Era el inicio de una nueva era. La era del dominio olímpico. Pero incluso entre los dioses, la paz es un sueño breve. El Consejo del Olimpo. En los primeros días, los dioses debatieron cómo gobernar el nuevo mundo. Zeus habló con voz de trueno. El caos ha terminado. Ahora debemos crear el orden. Cada uno tendrá su lugar, su deber, su poder. Pero recordad esto: ningún dios está por encima del destino. Las palabras de Zeus resonaron en los salones dorados. Los dioses asintieron, pero en el fondo, cada uno de ellos guardaba su propio deseo, su ambición, su secreto. Poseidón quería mares profundos y criaturas inmensas. Hades reclamaba el respeto que se le negaba en la superficie. Hera soñaba con un reino de fidelidad, pero temía las pasiones de su esposo. Y en el corazón de Zeus, ardía una llama de control absoluto. El tiempo, invisible, comenzó a tejer nuevas historias. El engaño de Zeus. Zeus, aunque poderoso, era también un dios de pasiones. Su mirada recorría el mundo buscando belleza, y en esa búsqueda conoció a Metis, la diosa de la prudencia y la sabiduría. De su unión, se decía, nacería un hijo tan sabio que podría superar al propio Zeus. Temiendo repetir el destino de su padre, el dios tramó un plan. Engañó a Metis y la devoró, creyendo así evitar la profecía. Pero el destino no puede ser devorado. Dentro de Zeus, la semilla de Metis siguió creciendo, hasta que un día, el dios sintió un dolor insoportable en su cabeza. Con un grito que estremeció los cielos, pidió ayuda a Hefesto, el dios herrero, que tomó su martillo y lo golpeó con toda su fuerza. De la frente de Zeus surgió una luz intensa, y de ella nació Atenea, completamente armada, con una lanza brillante y ojos como los de una tormenta tranquila. Así nació la diosa de la sabiduría, la guerra justa y la estrategia. Y Zeus comprendió que, aunque había devorado la prudencia, el conocimiento siempre encuentra un camino para nacer. La creación del hombre. Mientras los dioses festejaban su poder, un titán vagaba por la tierra observando en silencio. Su nombre era Prometeo, el que piensa antes de actuar. Había luchado del lado de los olímpicos durante la titanomaquia, y por ello fue perdonado. Prometeo amaba la creación, y veía en la tierra un lienzo vacío. De barro y aliento, moldeó la primera forma humana. Su obra era frágil, pequeña, pero en sus ojos brillaba una chispa que ni los dioses podían ignorar. Zeus observó con recelo. El hombre era débil, sí, pero su mente era curiosa, demasiado curiosa. Los humanos vagaban desnudos, temerosos, sin fuego ni conocimiento. Prometeo, compasivo, subió al Olimpo en una noche sin luna y robó una chispa del fuego divino, ocultándola dentro de una caña hueca. Descendió a la tierra y la entregó a los hombres. El fuego ardió por primera vez, y con él nació la esperanza y la rebeldía. Zeus, al descubrirlo, se enfureció. El trueno rugió sobre las montañas, y su ira cayó como lluvia ardiente. Por su osadía, Prometeo fue encadenado a una roca en el Cáucaso, donde cada día un águila descendía del cielo para devorar su hígado. Y cada noche, éste volvía a crecer. Un castigo eterno,
pero también una lección. El conocimiento tiene un precio. Corazón roto. Pandora, la primera mujer. Zeus no estaba satisfecho. El fuego aún ardía entre los hombres, y su orgullo no podía permitirlo. Entonces ideó una nueva venganza. Pidió a Hefesto que modelara a una mujer de belleza perfecta. Cada dios le ofreció un don. Atenea le dio la sabiduría, Afrodita el encantó, Hermes la astucia, y Hera, la curiosidad. La llamaron Pandora, la que todo lo posee. Cuando la enviaron a la tierra, le dieron un cofre sellado y le advirtieron: jamás lo abras. Pero el susurro de la curiosidad es más fuerte que cualquier orden divina. Un día, incapaz de resistir, Pandora levantó la tapa, y del interior salieron todos los males del mundo. La enfermedad, la tristeza, el miedo, la vejez, el dolor y la muerte. Aterrorizada, cerró la caja, pero dentro quedó algo más. Una pequeña luz temblorosa que aún no había escapado. Era la esperanza. Y desde entonces, aunque el sufrimiento acompaña a la humanidad, esa chispa de esperanza sigue viva, igual que el fuego que Prometeo les regaló. Los celos de Hera. Mientras tanto, en el Olimpo, la armonía comenzaba a resquebrajarse. Hera, esposa de Zeus, miraba desde su trono dorado las aventuras de su marido con furia silenciosa. Zeus descendía a la tierra en forma de toro, cisne o lluvia dorada para unirse a mortales y ninfas. De esas uniones nacían héroes, semidioses, criaturas divinas. Hera, celosa, perseguía a cada amante, a cada hijo, con una cólera tan grande que ni los dioses podían detenerla. A una de ellas, Io, transformada por Zeus en vaca para protegerla, Hera le envió un guardián con 100 ojos, Argos, para vigilarla día y noche. Pero Hermes, por orden de Zeus, lo durmió con dulces melodías y lo mató. Desde entonces, Hera colocó sus ojos en la cola del pavo real, símbolo de su vigilancia eterna. Así nació la primera guerra silenciosa del Olimpo. La guerra del amor, la traición y los celos divinos. Tridente. Los tres hermanos. Mientras los conflictos crecían, los tres hermanos mayores mantenían un pacto silencioso. Zeus reinaba sobre el cielo, Poseidón dominaba el mar y Hades gobernaba el inframundo. Pero entre ellos había tensiones. Poseidón, de temperamento fuerte, deseaba más poder. En su ira, golpeó la tierra con su tridente, y de la grieta surgió el primer caballo, símbolo de su fuerza. Zeus, enfurecido, lo amenazó con su rayo. El trueno retumbó, el mar rugió, y solo la voz de Hades, desde el abismo, trajo calma. Somos sangre del mismo tiempo. Si el cielo, el mar y la muerte se enfrentan, el mundo caerá en pedazos. El silencio volvió al Olimpo, pero en los corazones de los dioses, la semilla del conflicto había sido sembrada. Símbolo de luna creciente. Epílogo, la sombra del destino. En las noches tranquilas del Nuevo Mundo, los hombres encendían hogueras y miraban hacia el cielo. Decían ver figuras entre las estrellas, gigantes, héroes, dioses. El fuego que Prometeo les dio seguía ardiendo, recordándoles que, aunque eran frágiles, también eran libres. Zeus, desde su trono, observaba el mundo con orgullo, y con un temor oculto, porque sabía que algún día, de entre los mortales, nacería alguien capaz de desafiar su poder. Y así, mientras el Olimpo dormía, el destino, hijo del tiempo, seguía escribiendo, en silencio, la próxima historia. Una historia de héroes, monstruos y profecías, que comenzará con un nombre: Heracles. Los héroes del Olimpo y el nacimiento de los monstruos. El tiempo, que todo lo cambia y todo lo revela, siguió girando sobre el Nuevo Mundo. Los dioses gobernaban desde el Olimpo, los hombres vivían entre la esperanza y el miedo. Y en las sombras del tiempo, algo nuevo comenzaba a despertar. Los dioses habían creado la luz, el mar y el fuego. Pero también, sin saberlo, habían sembrado algo más profundo: la fuerza de los héroes, hijos del destino y la rebeldía. Espadas cruzadas, la era de los héroes. Decían los antiguos que hubo una época en que los hombres caminaban junto a los dioses. Una era dorada, donde el valor se probaba con monstruos y el alma se medía con desafíos imposibles. De las uniones prohibidas entre los inmortales y los mortales nacieron los semidioses, seres con corazones humanos pero espíritus encendidos por la divinidad. No eran eternos, pero su memoria jamás moriría. Entre ellos surgirían nombres que el tiempo nunca olvidaría: Perseo, Heracles, Teseo, Orfeo y muchos más. Cada uno con una historia que cruzó el límite entre el cielo y la tierra. El nacimiento de los monstruos. Pero donde nace la luz, la sombra también despierta.
De la sangre derramada de los titanes y de la ira contenida de Gaia, surgieron las criaturas más terribles que jamás habían existido. En las profundidades del mar nació Seto, madre de los monstruos marinos. De su vientre salieron serpientes con alas, dragones con 1000 ojos y criaturas que desafiaban la razón. Entre ellas, 3 hermanas malditas, las gorgonas. 2 eran inmortales, pero una sería recordada para siempre. Su nombre era Medusa. Medusa, la maldita. Antes de ser monstruo, Medusa fue una mujer. Una sacerdotisa del templo de Atenea, de cabello oscuro y mirada serena. Su belleza era tal que los hombres perdían la razón con solo verla. Un día, el dios del mar, Poseidón, la vio y la deseó. En un arranque de pasión y poder, la tomó dentro del templo sagrado, profanando el lugar de la diosa de la sabiduría. Atenea, al descubrirlo, se llenó de ira, pero su cólera no cayó sobre Poseidón, sino sobre Medusa. Te atreviste a manchar mi templo con deseo mortal. Que tu belleza sea tu castigo. Y así, su cabello se transformó en serpientes vivas, sus ojos en fuego verde y su piel en piedra fría. Desde entonces, quien se atreviera a mirarla quedaba petrificado. Medusa fue desterrada a las tierras del poniente, donde los vientos rugen eternamente. Allí, su llanto se confundía con el silbido del aire, y su soledad, con el rugido de las olas. Símbolo de alto voltaje el nacimiento de un héroe, Perseo. En una isla lejana, un joven creció sin conocer su destino. Su nombre era Perseo, hijo de Zeus y Dánae, una princesa mortal. Zeus la había visitado en forma de lluvia dorada, atravesando las rejas de bronce donde su padre, temeroso de una profecía, la había encerrado. De esa unión nació Perseo, un niño marcado por el poder y la profecía. Con los años, su valor y su ingenio lo llevaron ante un desafío imposible: matar a Medusa, la gorgona que convertía en piedra a quien osara mirarla. Los dioses, curiosos de su destino, lo ayudaron. Atenea le ofreció un escudo pulido como un espejo. Hermes le dio una espada de filo eterno. Y las ninfas del norte le entregaron unas sandalias aladas y un casco que lo volvía invisible. Guiado por la voz de los dioses, Perseo viajó a través de desiertos, montañas y océanos, hasta llegar a la tierra donde las gorgonas dormían. Allí, entre la neblina y el silencio, los cuerpos petrificados contaban la historia de quienes lo habían intentado antes. Con el escudo reflejando la imagen de la monstruosa Medusa, Perseo se acercó sin mirarla directamente. El siseo de las serpientes se confundía con su respiración. Y con un solo golpe, limpio y decidido, cortó la cabeza de la gorgona. De la herida brotó sangre ardiente, y de ella surgieron 2 criaturas: Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, un guerrero dorado. Perseo guardó la cabeza en una bolsa sagrada y escapó volando, mientras las hermanas de Medusa despertaban con gritos que desgarraron el cielo. El héroe regresó triunfante, pero su historia no terminó allí. Con el tiempo, usaría la cabeza de Medusa para salvar a una princesa, Andrómeda, encadenada a una roca como ofrenda a un monstruo marino. Así, el amor y la valentía se mezclaron, y Perseo pasó a formar parte de las estrellas, donde su figura aún brilla, junto a Pegaso, en el cielo nocturno. Heracles, el hijo del trueno. En el corazón de Tebas, el trueno marcó el nacimiento de otro héroe, Heracles, hijo de Zeus y una mortal llamada Alcmena. Desde su infancia, el destino lo perseguía. Hera, llena de celos, envió 2 serpientes para matarlo mientras dormía en su cuna. Pero el niño, aún sin hablar, las tomó con sus pequeñas manos y las estranguló. Con los años, Heracles creció hasta convertirse en el más fuerte de los hombres. Su cuerpo era como una montaña, y su corazón, tan vasto como el cielo. Sin embargo, la sombra de Hera nunca lo abandonó. En un arrebato de locura enviada por la diosa, Heracles cometió un crimen terrible: mató a su esposa y a sus hijos. Desgarrado por la culpa, buscó redención. El oráculo de Delfos le ordenó servir al rey Euristeo y cumplir 12 trabajos imposibles, como penitencia por su pecado. Los 12 trabajos de Heracles. Primero, mató al león de Nemea, cuya piel era impenetrable. Heracles lo estranguló con sus propias manos y usó su piel como armadura. Luego, enfrentó a la hidra de Lerna, un monstruo de múltiples cabezas. Por cada una que cortaba, 2 nuevas surgían. Con ayuda de su sobrino, Iolao, cauterizó las heridas con fuego hasta que la bestia cayó. Siguieron pruebas interminables: capturar al jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías, cazar a la cierva de Serinia, y enfrentar criaturas que ni siquiera los dioses querían mirar. Pero el más temido de todos llegó al final.
descender al inframundo y traer de regreso al Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba las puertas de la muerte. Hades, con una sonrisa sombría, le permitió intentarlo. Heracles, con su fuerza descomunal, tomó al monstruo por el cuello y lo arrastró a la superficie, cumpliendo su último trabajo. Los dioses, impresionados, lo liberaron de su culpa. Heracles fue ascendido al Olimpo, donde su alma encontró la paz y la inmortalidad. Y así, el hombre se convirtió en leyenda. Luna creciente, el silencio del Olimpo. Con el paso del tiempo, los héroes se fueron convirtiendo en constelaciones, y los monstruos, en recuerdos. Pero el Olimpo no dormía tranquilo. Hera seguía mirando con sospecha, Poseidón agitaba los mares con ira, y Zeus observaba la tierra con preocupación. Porque algo nuevo comenzaba a formarse. Entre los mortales, el orgullo crecía, y los rezos se volvían menos frecuentes. Los hombres, hijos del fuego y la esperanza, empezaban a creer que podían desafiar a los dioses. Y en ese murmullo de rebeldía, el destino comenzó a tejer la próxima historia. Una historia de guerras, castigos y amores imposibles. La historia de cómo los hombres intentaron robar el poder de los dioses. Las maldiciones y las guerras de los dioses. El tiempo seguía su curso, como un río que no conoce descanso. Los hombres habían aprendido a construir ciudades, a escribir poemas, a levantar templos en honor a los dioses. Pero también, habían aprendido a envidiar, a desear y a luchar. Desde las alturas del Olimpo, los dioses observaban con una mezcla de orgullo y miedo. Porque los hombres, esas criaturas creadas del barro y del fuego de Prometeo, comenzaban a parecerse demasiado a ellos. Fue entonces cuando el destino, guiado por el capricho de los inmortales, sembró la semilla de una guerra que marcaría para siempre la historia del mundo. Una guerra nacida del deseo, del ego y del amor. El banquete del destino. Todo comenzó en una celebración. Los dioses se habían reunido para festejar la boda de Peleo, un mortal, y Tetis, una ninfa del mar que una vez había rechazado a Zeus. El Olimpo resplandecía con música, néctar y risas doradas. Sin embargo, no todos fueron invitados. Una sola diosa quedó excluida, Eris, la diosa de la discordia. Ofendida por su ausencia, Eris apareció de pronto entre los dioses, envuelta en una bruma oscura. Sin decir palabra, arrojó sobre la mesa una manzana dorada, tan brillante como el sol. En su superficie, grabadas con letras de fuego, se leían 3 palabras. Para la más bella. El silencio cayó sobre el banquete. 3 diosas se miraron entre sí, y el destino comenzó a girar. Hera, reina de los dioses. Atenea, diosa de la sabiduría. Afrodita, diosa del amor y del deseo. Cada una reclamó la manzana, y ninguna cedió. Zeus, sabiendo que ningún juicio entre ellas podría terminar bien, decidió entregar la decisión a un mortal. Manzana roja, el juicio de Paris. En las colinas verdes de Frigia, un joven pastor cuidaba su rebaño. Su nombre era Paris, aunque pocos sabían que era hijo del rey Príamo de Troya. Al nacer, una profecía había advertido que traería la ruina a su pueblo, y por eso fue abandonado en el monte Ida. Pero el destino, caprichoso, permitió que sobreviviera. Un día, mientras el sol doraba los campos, 3 figuras descendieron desde el cielo. Eran Hera, Atenea y Afrodita, resplandecientes y temibles, acompañadas por Hermes, el mensajero. Tú, París de Troya, serás juez del Olimpo, dijo Hermes. Debes decidir quién de nosotras merece esta manzana. París tembló. Ningún mortal podía mirar a una diosa sin sentir el peso del infinito. Pero ellas, ansiosas por ganar, le ofrecieron regalos. Hera prometió poder y reino sin fin. Atenea ofreció sabiduría y victoria en todas las batallas. Afrodita, con una sonrisa suave y peligrosa, susurró: yo te daré el amor de la mujer más hermosa del mundo. París, cegado por el deseo y la juventud, entregó la manzana a Afrodita. Y con ese gesto, selló el destino de naciones enteras. Desde el Olimpo, Hera y Atenea lo miraron con odio. Y Afrodita, sonrió. Corona Helena de Esparta. La mujer más hermosa del mundo se llamaba Helena. Hija de Zeus y de Leda, su belleza era tan deslumbrante que incluso las flores se abrían a su paso. Se casó con el rey Menelao de Esparta, pero su corazón, aún inocente, no conocía lo que el destino le tenía preparado. Guiado por Afrodita, París viajó a Esparta con regalos y palabras suaves. Helena lo vio y, sin comprender por qué, su alma se encendió. En una noche silenciosa, los dos huyeron juntos hacia Troya, llevándose con ellos el corazón del mundo griego.
Cuando Menelao descubrió la traición, su furia sacudió el trono. Juró que Troya ardería por su deshonra. Envió mensajeros a todos los reyes de Grecia, recordándoles el juramento que habían hecho, proteger a Helena, sin importar el precio. Y así, desde cada rincón de Grecia, los héroes comenzaron a reunirse. Espadas cruzadas, el nacimiento de la guerra. El primero en responder fue Agamenón, rey de Micenas, hermano de Menelao. Con su ambición y su ejército, reunió una flota de 1000 naves. Junto a él marcharon los más grandes héroes de la época. Aquiles, el invencible. Ulises, el astuto. Áyax, el fuerte. Néstor, el sabio. Cada uno llevaba consigo no solo armas, sino también un destino. Y sobre ellos, desde el Olimpo, los dioses observaban y elegían sus bandos. Hera y Atenea, aún dolidas por el juicio de París, se aliaron con los griegos. Afrodita, fiel a su promesa, protegía a París y a los troyanos. Zeus, en su trono de nubes, observaba en silencio, sabiendo que la guerra era inevitable. Los vientos de Troya. Cuando las naves partieron hacia Asia, una calma extraña detuvo los mares. Los dioses habían sellado los vientos. Agamenón, desesperado, consultó al oráculo, y éste le reveló que debía ofrecer un sacrificio a Artemisa, diosa de la luna y la caza. El sacrificio era su propia hija, Ifigenia. El rey dudó, lloró, imploró, pero el deber y la ambición lo vencieron. La niña fue llevada al altar, y en el último instante, Artemisa, conmovida, la reemplazó por un ciervo y la llevó consigo al bosque. El viento volvió a soplar, y las velas se hincharon. La flota partió hacia Troya. El asedio de Troya. Durante 10 años, la guerra se extendió como una sombra. Las murallas de Troya, construidas por el dios Apolo, resistían todo ataque. Las lanzas caían como lluvia, los gritos llenaban el aire, y el polvo cubría los cuerpos de héroes y reyes. Aquiles, el más poderoso de los guerreros, brillaba como un rayo en la batalla. Su madre, Tetis, lo había sumergido en las aguas del río Estigia, volviéndolo invulnerable, salvo por su talón. Durante años, su nombre fue el terror de los troyanos. Pero incluso el héroe más grande tiene un corazón. En su tienda, conoció a Briseida, una cautiva troyana, y de su unión nació un amor silencioso, condenado por el deber. Cuando Agamenón le arrebató a Briseida, Aquiles se retiró del combate, y los griegos comenzaron a perder terreno. Los troyanos, guiados por el príncipe Héctor, avanzaron con valor. Su lanza era justicia, y su voz, la de un verdadero héroe. Era amado por su pueblo y por los dioses. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Símbolo de alto voltaje Aquiles y Héctor. Cuando Patroclo, amigo y hermano del alma de Aquiles, cayó en combate bajo la lanza de Héctor, el dolor del héroe se transformó en furia. Con los ojos llenos de fuego, Aquiles volvió al campo de batalla. Sus pasos hacían temblar la tierra. Su grito atravesó el viento, y hasta los dioses guardaron silencio. Frente a las murallas de Troya, Aquiles y Héctor se encontraron. El sol se detuvo en el cielo. El viento cesó. 3 veces rodearon la ciudad. 3 veces chocaron sus armas. Y al final, la lanza de Aquiles encontró el corazón de Héctor. El héroe cayó, y con él cayó el orgullo de Troya. Aquiles, ciego de dolor, arrastró su cuerpo alrededor de la muralla, hasta que el anciano rey Príamo bajó del trono y se arrodilló ante él. Con lágrimas en los ojos, suplicó: «Devuélveme el cuerpo de mi hijo, no como enemigo, sino como padre». Aquiles, conmovido, devolvió el cuerpo, y por una noche, la guerra se detuvo. Fuego el caballo de madera. Pero los griegos no podían conquistar la ciudad. Así que Ulises, el más astuto, ideó un plan. Mandó construir un gran caballo de madera, hueco por dentro, y lo dejó frente a las puertas de Troya como ofrenda a los dioses. Los griegos fingieron retirarse. Los troyanos, creyendo en su victoria, abrieron las puertas y arrastraron el caballo hacia el interior de la ciudad. Esa noche hubo festejos, música y vino. El cielo parecía en paz. Pero en el silencio de la madrugada, una trampilla se abrió. De su interior salieron soldados griegos, entre ellos Ulises, que abrieron las puertas a su ejército. Troya ardió bajo el fuego del amanecer. Los templos cayeron, las murallas se derrumbaron, y los dioses, desde el Olimpo, observaban la ruina de lo que ellos mismos habían inspirado. El silencio después del caos. Cuando las llamas se apagaron, solo quedaron cenizas y ecos. París murió bajo una flecha. Helena fue llevada de regreso a Esparta, pero su mirada, vacía,
ya no conocía el amor. Los héroes regresaron a sus tierras, pero ninguno volvió igual. Aquiles había caído, herido en su único punto débil, el talón. Ulises vagaría por mares desconocidos durante años, perseguido por dioses y fantasmas. Y los hombres comprendieron que ninguna victoria compensa el precio del orgullo. Desde el Olimpo, los dioses guardaron silencio. Habían jugado con los destinos humanos como con piezas de ajedrez. Y sin embargo, en lo más profundo del universo, una nueva historia comenzaba a formarse. La historia de los descendientes de los héroes. Los que un día se atreverían a desafiar a los propios dioses. Los descendientes del Olimpo y el ocaso de los dioses. El mundo había cambiado. Las llamas de Troya se habían apagado hacía tiempo, pero su humo aún flotaba en el recuerdo de los hombres. Los héroes habían regresado a sus tierras, marcados por la gloria y por el dolor. Los dioses, desde lo alto, observaban en silencio, sabiendo que algo en la tierra, y también en el cielo, ya no volvería a ser igual. Porque toda era tiene su fin. Incluso los dioses. Luna creciente, los ecos de la guerra. Ulises navegaba sin rumbo por mares que ni los mapas de Poseidón conocían. El héroe más sabio de Grecia buscaba regresar a Ítaca, su hogar, pero los vientos lo arrastraban una y otra vez hacia nuevas pruebas. En cada isla que pisaba encontraba un reflejo de sí mismo, la astucia, la duda, la tentación. En una de ellas, la ninfa Calipso lo retuvo 7 años, prometiéndole la inmortalidad si se quedaba con ella. Pero Ulises, cansado de la perfección, solo deseaba lo imperfecto. Volver con su esposa Penélope, que tejía y destejía su telar esperando un regreso que los dioses querían negar. Así eran los hombres ahora, capaces de rechazar la eternidad por un instante de amor verdadero. Y eso, aunque los dioses no lo decían en voz alta, los llenaba de miedo. Viento que sopla, la ira de Poseidón. El mar seguía rugiendo. Poseidón no había olvidado el orgullo de Ulises, ni su astucia que engañó al cíclope Polifemo, su propio hijo. Desde su trono de coral, agitaba las aguas con furia, levantando tormentas que devoraban las naves. Cada ola era un castigo, cada trueno, una advertencia. Pero Ulises resistía. Atado al mástil de su barco, escuchó el canto de las sirenas sin perder la razón. Atravesó el reino de Hades, vio el rostro de su madre entre las sombras. Y comprendió que el mayor enemigo del hombre no era un dios, sino el olvido. Vela, el regreso de Ulises. Después de 20 años, Ulises finalmente llegó a Ítaca. Su barba era la de un viejo, sus ojos los de un sabio. Nadie lo reconoció, salvo su perro, que murió de alegría al verlo. Encontró su palacio lleno de hombres que pretendían a su esposa, comiendo de sus mesas, riendo de su nombre. Y entonces, en silencio, con la paciencia que solo da el dolor, Ulises tomó su arco. Una flecha silbó en la oscuridad. Y los invasores conocieron el precio de la soberbia. Penélope, al mirarlo, comprendió que no era un sueño. Y bajo la luz temblorosa del amanecer, los dos se abrazaron, sabiendo que ningún dios los separaría otra vez. Así terminaba el viaje del héroe. No con una guerra, sino con el regreso al hogar. Fuego la caída de los héroes. Pero no todos los héroes tuvieron ese destino. Agamenón, el rey victorioso de Troya, fue asesinado por su esposa Clitemnestra, consumida por el rencor. Áyax, enloquecido por la humillación, se quitó la vida con su propia espada. Y Aquiles, el más fuerte de todos, yacía ya bajo tierra, convertido en leyenda. Solo el eco de sus nombres quedaba, viajando con el viento entre los templos abandonados. Los hombres comenzaban a construir nuevas ciudades, nuevas leyes, nuevos dioses. Pero algo de la vieja era seguía latiendo bajo la piedra. El ocaso del Olimpo. En lo alto del monte Olimpo, Zeus miraba hacia abajo. Las plegarias eran menos frecuentes. Las ofrendas, más escasas. Los templos, vacíos. Los hombres ya no temían a los truenos ni a las tormentas. Habían aprendido a vivir sin el temor constante a los caprichos divinos. Habían aprendido a elegir. Y Zeus lo sabía. Esa libertad era el principio del fin. A su lado, Hera miraba con tristeza. Atenea observaba en silencio. Y Afrodita, con una sonrisa melancólica, comprendía que el amor humano, aunque breve, era más intenso que la eternidad. Las nubes del Olimpo comenzaron a disiparse. Y los dioses, uno a uno, se retiraron del mundo. El último canto de los dioses. Dicen que Apolo dejó su lira sobre una piedra antes de marcharse, que Artemisa soltó sus flechas en los bosques, y que Poseidón,
cansado del rugido del mar, se hundió en lo más profundo del océano, donde aún duerme. Solo Hermes, el mensajero, sigue vagando entre los mundos, llevando palabras antiguas de un lado a otro del tiempo. Y cuando el viento sopla entre las montañas, algunos juran escuchar una melodía lejana. El eco del Olimpo, la voz del pasado. Sol con nube pequeña, el amanecer del hombre. Sin los dioses gobernando sus destinos, los hombres aprendieron a mirar las estrellas y a preguntarse por sí mismos. Aprendieron la ciencia, la filosofía, la justicia. Construyeron templos no solo para los dioses, sino para las ideas. Y así, poco a poco, el mito dio paso a la historia. Las epopeyas se convirtieron en libros. Las oraciones, en poesía. Y los héroes, en recuerdos. Pero aunque los dioses se habían ido, nunca desaparecieron del todo. Porque mientras alguien pronunciara sus nombres, mientras alguien contara sus historias bajo la luz de la luna, seguirían vivos, esperando el día en que los hombres vuelvan a creer. Símbolo de luna nueva, el último sueño del Olimpo. Una noche, en lo más alto del cielo, Zeus se recostó sobre su trono de nubes. Miró la tierra por última vez y sonrió. Fue un buen juego, susurró. Y con un relámpago que no hizo ruido, el Olimpo se apagó. En su lugar, el firmamento se llenó de constelaciones. Orión, el cazador. Casiopea, la reina. Perseo, el héroe. Y Andrómeda, su amada. Los dioses habían partido, pero se quedaron en las estrellas, para que cada noche los hombres los recordaran sin miedo, solo con asombro. Símbolo de luna creciente, epílogo, el legado eterno. Miles de años después, seguimos hablando de ellos. De Zeus y su trueno. De Afrodita y su belleza. De Atenea y su sabiduría. De Prometeo y su fuego. Porque la mitología no murió. Solo cambió de forma. Vive en los cuentos, en las canciones, en los sueños de quienes todavía buscan respuestas en el cielo. Y quizás, cada vez que miras las estrellas, uno de esos dioses te mira de vuelta, recordando el tiempo en que el cielo y la tierra eran uno. Los hijos del destino. El silencio tras la partida de los dioses no fue inmediato. Durante un tiempo, el mundo pareció flotar entre dos realidades, la de los mortales que aún recordaban los antiguos himnos, y la de los espíritus divinos que se desvanecían lentamente en el viento. Las ciudades seguían encendiendo antorchas en los templos, pero ya no había respuesta. El trueno había dejado de hablar, los mares dormían sin rugidos y el fuego sagrado del Olimpo se consumía en las sombras. Y sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Aunque los dioses ya no caminaban entre los hombres, su sangre seguía viva en algunos corazones. Hombres y mujeres nacían con dones imposibles, con una fuerza que desafiaba el tiempo, con una valentía que no podía explicarse. Los antiguos llamaban a estos seres los hijos del destino, los últimos herederos del poder divino. El primero de ellos fue Heracles, hijo de Zeus y de una mortal llamada Alcmena. Su nacimiento no fue un accidente, sino una promesa incumplida. Zeus, que ya sentía el peso de los siglos, deseó dejar una huella en la tierra, algo que sobreviviera a su ocaso. Así descendió una última vez de las nubes, oculto bajo forma humana, y engendró al niño que sería su reflejo entre los mortales. Pero el destino no concede regalos sin precio, y la diosa Hera, esposa del dios del trueno, juró que jamás permitiría que el hijo de su esposo encontrara la paz. Heracles creció en Tebas, y desde niño demostró una fuerza que asombraba incluso a los guerreros más curtidos. Se decía que cuando aún era un bebé, Hera envió 2 serpientes para matarlo en su cuna. Pero el pequeño, sin saber aún lo que era el miedo, las tomó entre sus manos y las estranguló como si fueran ramas secas. Aquel fue su primer milagro. Y también su primera condena. A medida que crecía, su poder lo aislaba. Nadie se atrevía a desafiarlo, pero tampoco a comprenderlo. Los hombres lo admiraban y temían por igual. Heracles se convirtió en soldado, en héroe, en símbolo. Pero Hera, incansable en su rencor, esperó el momento de quebrar su espíritu. Una noche, mientras dormía, la diosa descendió sobre él como una sombra y le susurró la locura. Cuando despertó, su mente era una tormenta, y sus manos, que habían salvado tantas vidas, se convirtieron en armas contra su propia familia. Al amanecer, Heracles cayó de rodillas entre las ruinas de su casa, y el dolor lo volvió humano por primera vez. Buscó redención. Consultó al oráculo de Delfos, y la voz de Apolo, la última que aún hablaba a los hombres, le impuso 12 trabajos, cada uno más imposible que el anterior. Debería enfrentarse a monstruos, bestias y dioses olvidados.
no para demostrar su fuerza, sino para purificar su alma. Así comenzó su camino. El león de Nemea, con su piel impenetrable, la hidra de Lerna, con sus múltiples cabezas que renacían del fuego, la cierva de Serinia, más veloz que el viento, el jabalí de Erimanto, que destruía aldeas enteras, los establos de Augías, que limpió desviando el cauce de un río, las aves del Estínfalo, que cubrían el cielo con hierro y miedo, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes, que devoraban carne humana, el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas, los bueyes de Gerión, guardianes del fin del mundo, las manzanas doradas del jardín de las Hespérides, custodiadas por un dragón inmortal, y, finalmente, la captura del Cerbero, el perro de 3 cabezas que vigilaba las puertas del inframundo. Cada trabajo fue una prueba no solo de fuerza, sino de resistencia del alma. Heracles, que había nacido del trueno, aprendió que ningún poder tiene sentido sin sacrificio. Cuando al fin completó los 12 trabajos, se volvió más sabio que muchos dioses. Comprendió que el perdón no se obtiene venciendo monstruos externos, sino enfrentando los que habitan dentro de uno mismo. Sin embargo, la vida de un semidios rara vez conoce descanso. Heracles siguió luchando, viajando, salvando y destruyendo. Su corazón, aunque puro, estaba marcado por el dolor. Finalmente, engañado por la mujer que amaba, fue envenenado con una túnica empapada en el veneno de la hidra. Mientras las llamas del fuego lo consumían, pidió al cielo que lo liberara de su carne. Zeus, en su última muestra de compasión, lo elevó entre los astros, convirtiéndolo en constelación. Desde entonces, Heracles habita en el firmamento, donde los hombres pueden verlo cada noche y recordar que incluso la fuerza más grande nace del sufrimiento. Pero Heracles no fue el único. En las generaciones siguientes surgieron otros héroes: Perseo, el que decapitó a Medusa; Orfeo, el músico que con su lira hizo llorar al infierno; Jasón, que viajó con los argonautas en busca del vellocino de oro; y Teseo, que descendió al laberinto para enfrentarse al Minotauro. Cada uno era distinto, pero todos compartían algo: una mezcla de humanidad y divinidad, de esperanza y tragedia. Perseo nació bajo el miedo y la profecía. Su madre, Dánae, fue encerrada por su propio padre, que temía que su nieto algún día lo destronara. Pero Zeus, transformado en lluvia de oro, entró en su prisión y la fecundó. Así nació el joven héroe. Condenado a morir, fue arrojado al mar en un cofre, pero las olas lo llevaron a salvo a una isla. Allí creció, protegido por los dioses que aún recordaban los antiguos juramentos. Cuando fue adulto, recibió una misión imposible: traer la cabeza de Medusa, la gorgona cuyo rostro convertía en piedra a quien la mirara. Guiado por Atenea, Perseo se adentró en los confines del mundo. No luchó solo con la espada, sino con la inteligencia. Usó un escudo como espejo para evitar la mirada de la bestia, y con un golpe certero, la decapitó. De la sangre de Medusa nacieron Pegaso, el caballo alado, y Crisaor, símbolo del poder y la creación. Perseo regresó triunfante, y en su camino rescató a Andrómeda, una princesa encadenada al mar como sacrificio a un monstruo. La liberó y la tomó como esposa, uniendo en su historia la violencia del destino con la dulzura del amor verdadero. Orfeo, por otro lado, no era un guerrero, sino un poeta. Su música podía domar fieras, calmar tempestades y hacer llorar a las piedras. Amó a Eurídice, una ninfa de sonrisa breve y alma pura. Pero el destino, siempre cruel, se la arrebató con la mordida de una serpiente. Orfeo no aceptó su muerte. Viajó al inframundo y, con su canto, conmovió incluso al severo Hades, que le permitió llevarla de vuelta, con una sola condición: que no la mirara hasta salir a la luz del mundo. Durante el ascenso, Orfeo escuchaba sus pasos detrás, suaves como el aliento. La salida estaba cerca, y la luz del amanecer rozaba su rostro. Pero la duda, ese veneno humano, lo venció. Se volvió, y en un instante Eurídice desapareció para siempre. Desde entonces, Orfeo vagó cantando al amor y a la pérdida, recordándole a los hombres que incluso los dones divinos no pueden vencer al destino. Los héroes de esa era fueron la última chispa de lo divino en la tierra. Cada uno llevó consigo una lección, una advertencia, una promesa. Y cuando todos ellos partieron, el mundo quedó definitivamente en manos de los hombres. Los templos se derrumbaron, los oráculos enmudecieron y los dioses, que alguna vez reinaron sobre el fuego y los mares, se convirtieron en leyendas contadas al calor de una hoguera. Pero aunque las voces del Olimpo se habían apagado, el eco de sus historias seguía latiendo en cada corazón que soñaba con algo más grande que sí mismo. Porque mientras existan hombres capaces de mirar el cielo y preguntarse por el misterio del universo, los dioses, de alguna forma, seguirán vivos. Oráculos,
profecías y el último sueño del tiempo. Dicen que cuando los templos se derrumbaron y el humo del incienso se disipó entre las ruinas, aún quedaban ecos de una voz que no pertenecía al mundo de los hombres. Esa voz provenía del corazón de la tierra, del vientre oscuro de Delfos, donde la Pitia, última sacerdotisa del dios Apolo, aún susurraba respuestas a quienes se atrevían a preguntar. El aire en el santuario era denso, casi líquido, y el fuego sagrado titilaba como si respirara. Se decía que el dios del sol ya no hablaba con claridad, pero que sus sombras seguían danzando entre las columnas. Allí, bajo el humo y los murmullos, nació la última profecía conocida del mundo antiguo. Cuando el tiempo se quede sin sueños, y los dioses duerman bajo el mármol, los hombres deberán recordar lo que olvidaron, que ellos también fueron hechos de fuego. Nadie comprendió del todo esas palabras. Algunos creyeron que anunciaban el fin de los tiempos, otros, que hablaban del renacer del espíritu humano. Lo cierto es que desde entonces, las profecías dejaron de ser guía y se transformaron en misterio. Bola de cristal, los ecos de los oráculos perdidos. A medida que los siglos pasaban, los oráculos en todas las tierras callaban. En Egipto, los sacerdotes del Nilo dejaron de oír las voces del más allá. En las montañas de Anatolia, los augures vieron cómo los astros se volvían mudos. Y en Grecia, los últimos custodios del templo de Apolo enterraron sus tablillas antes de desaparecer en el olvido. Pero no todos aceptaron el silencio. Un grupo de sabios errantes, herederos de la sabiduría de los héroes, emprendió un viaje en busca de las palabras del tiempo, fragmentos de profecías que aún sobrevivían entre ruinas, sueños y visiones. Ellos no buscaban poder, sino comprender el destino del mundo que los dioses habían dejado atrás. Símbolo de luna nueva, el sueño del tiempo. Los antiguos decían que el tiempo no es una línea, sino un ser que duerme, que cada era es un parpadeo suyo, y que cuando despierte por completo, todo volverá al principio. En las profundidades de la tierra, más allá de los templos caídos y los mares que cubrieron ciudades, se dice que el dios Cronos aún sueña. Su respiración es el pulso del universo. Sus sueños, los ciclos de creación y destrucción que rigen el cosmos. Algunos aseguran que el último oráculo, antes de extinguirse, habló de un nuevo despertar. Un momento en que los hombres aprenderían a crear con la misma fuerza que los dioses, pero también a destruir con la misma furia. Ese sería el punto de no retorno, el último sueño del tiempo, la sombra de un nuevo amanecer. Y así, el mundo cambió de manos sin que nadie lo notara. Los héroes se convirtieron en leyenda, los dioses en símbolos, y los mitos en ecos dispersos por las culturas del futuro. Pero en el alma humana, en esa chispa inextinguible, aún arde el recuerdo del Olimpo. Porque aunque los hombres dejaron de escuchar la voz de los dioses, nunca dejaron de buscarlos. Cada mirada al cielo, cada pregunta sin respuesta, cada poema que intenta capturar lo eterno, es una forma de seguir hablando con ellos. Y mientras haya quienes sueñen con el misterio, el tiempo seguirá durmiendo, esperando que alguien lo despierte. El despertar de los antiguos y el retorno del fuego eterno. El tiempo, ese dios dormido que respira bajo los siglos, comenzó a agitarse. Su sueño se volvió inquieto, y con cada movimiento, el mundo temblaba en lo invisible. Los hombres creían que era solo el paso de los años, el avance natural de la historia, pero los sabios sabían que algo más profundo se gestaba, el eco del fuego eterno, aquella chispa divina que alguna vez ardió en los templos del Olimpo, volvía a encenderse, aunque de un modo que nadie había previsto. Durante milenios, la humanidad había aprendido a crear. Construyeron imperios, trazaron mapas de las estrellas, capturaron la luz del sol en sus manos. Pero en su afán por dominar el mundo, olvidaron que el fuego que usaban no era suyo, provenía de los antiguos, de los dioses, de un legado que alguna vez fue sagrado. Y cuando esa energía regresó, no desde el cielo, sino desde dentro del alma humana, el equilibrio entre lo divino y lo mortal comenzó a fracturarse. La chispa que despierta. Primero fue un susurro. Una sensación imperceptible que recorrió a los hombres y mujeres que aún soñaban con lo eterno. Artistas, poetas, visionarios, locos, todos empezaron a tener sueños extraños. Veían columnas doradas bajo un sol que no pertenecía a este mundo, escuchaban voces antiguas en lenguas olvidadas, y sentían una fuerza que ardía en su pecho, como si un fuego dormido despertara bajo la piel. No sabían que eran los descendientes espirituales de los héroes, los herederos del último resplandor de lo divino. El fuego que se agitaba en ellos era la misma llama que Prometeo había robado para los hombres, la llama que los dioses juraron nunca devolver. Pero el tiempo, ese dios paciente, había decidido otra cosa.
Las puertas entre los mundos, selladas desde la caída del último templo, comenzaron a resquebrajarse. Y a través de esas grietas, la memoria de los dioses empezó a filtrarse otra vez. Urna funeraria, el despertar de los antiguos. En las noches sin luna, las sombras comenzaron a recordar. Los antiguos dioses, dormidos bajo la tierra, entre las raíces del tiempo, empezaron a soñar de nuevo. No eran sueños de gloria ni de poder, sino de nostalgia. Recordaban los días en que el hombre los honraba, en que las estrellas tenían nombre, y cada río llevaba la voz de una divinidad. Apolo soñó con la música que ya nadie tocaba. Atenea, con la sabiduría que el mundo había reemplazado por la arrogancia. Poseidón sintió el dolor de mares contaminados, y Ares despertó entre guerras que los hombres libraban sin honor. Incluso Zeus, el rey dormido del trueno, movió un dedo en su sueño eterno, y el cielo rugió en respuesta. Pero no todos los dioses deseaban volver. Algunos comprendieron que su era había terminado, que el mundo pertenecía ahora a los mortales. Otros, sin embargo, veían en la debilidad del hombre una oportunidad. Si el fuego divino regresaba a los corazones humanos, podrían reclamarlo y nacer de nuevo, no como dioses del cielo, sino como dioses de la carne. Los hombres de fuego. En cada rincón del mundo comenzaron a aparecer señales. Niños que nacían con sueños premonitorios, ancianos que hablaban lenguas que nadie había enseñado, lugares donde el tiempo se detenía por un instante como si el universo contuviera la respiración. Las leyendas decían que eran los hombres de fuego, los portadores del nuevo ciclo. Eran humanos, pero dentro de ellos ardía algo más. Su espíritu era un campo de batalla entre lo sagrado y lo terrenal. Podían crear maravillas, pero también destruir con un solo pensamiento. Eran la respuesta a la profecía del oráculo. Cuando el fuego regrese al corazón del hombre, el tiempo despertará para juzgarlo. Algunos usaron ese poder para iluminar, otros, para dominar. Y así comenzó la nueva era, la era del renacer de los antiguos. El conflicto del alma. El mundo cambió en silencio. Sin que nadie lo notara, el velo entre lo visible y lo invisible se adelgazó. Las ciudades modernas, con sus torres y luces eléctricas, comenzaron a reflejar en sus sombras los rostros de antiguos dioses. Cada acto de grandeza o de crueldad humana resonaba en el otro lado como un trueno en el Olimpo. Los sabios lo advirtieron, los dioses ya no necesitan templos. Habitan en nosotros. Pero pocos comprendieron la magnitud de esa verdad. El ser humano, ahora portador del fuego eterno, tenía en sus manos la posibilidad de crear un nuevo mundo, o de repetir el antiguo desastre. Y mientras las potencias del alma despertaban, el tiempo, ese dios dormido, abrió lentamente los ojos. Reloj de arena, el reloj del universo. Cronos, padre del tiempo, se levantó en los sueños de los hombres. Su voz era un rumor que viajaba por las eras, recordando que todo comienzo es también un final. En su despertar, los hilos del destino se tensaron. Las eras se mezclaron, el pasado comenzó a reflejarse en el futuro, y las viejas profecías cobraron vida en la nueva mente humana. Los hombres creían estar avanzando hacia un futuro brillante, pero en realidad estaban retrocediendo hacia el origen, hacia el punto donde los dioses y los hombres eran uno solo. El círculo se cerraba, y el tiempo mismo se preparaba para reiniciarse. Nada muere, solo se transforma. Y todo lo que fue, será otra vez. Las estrellas parecían más cercanas. El fuego eterno ardía no solo en el cielo, sino en cada pensamiento, en cada sueño, en cada mirada que se atrevía a desafiar los límites del universo. Pero el fuego, aunque divino, siempre exige un precio. Símbolo de alto voltaje, el precio del despertar. El renacer del fuego trajo consigo un temblor invisible. La humanidad empezó a sentirse poderosa, pero también vacía. El alma colectiva se inflamó de ambición, de deseo, de miedo. Y donde el fuego no encontraba sabiduría, devoraba sin compasión. Los mares comenzaron a alzarse, las montañas a quebrarse, y el cielo se volvió rojo como en los tiempos de la ira de Zeus. El despertar de los antiguos no era solo una bendición, era una advertencia. El fuego eterno había vuelto, pero no todos sabrían controlarlo. Algunos creyeron que era el fin, otros, que era el principio de una nueva humanidad, una raza que heredaría no solo la tierra, sino también los secretos de los dioses. Símbolo de luna llena, epílogo, el nuevo amanecer. Y así, en medio del caos y el resplandor, los hombres de fuego caminaron sobre un mundo que ya no reconocía su reflejo. En sus corazones ardía el mismo poder que una vez movió los astros. El destino había cambiado de manos. El Olimpo no estaba en el cielo,
sino en el interior de cada alma que se atrevía a despertar. El fuego eterno había regresado. Y el tiempo, ahora completamente despierto, observaba, esperando el siguiente movimiento. La rebelión del tiempo y el juicio de los dioses silenciosos. El mundo se había transformado. Ya no era el mismo cielo el que miraban los hombres, ni la misma tierra la que pisaban sus pies. La línea que separaba lo divino de lo humano se había disuelto, y el tiempo, ese guardián invisible de los ciclos, había despertado por completo. Cronos, el padre de los días, abrió sus ojos en el corazón de la eternidad, y su mirada cayó sobre la creación con una mezcla de asombro y desdén. Lo que alguna vez fue orden se había convertido en caos, y aquello que los dioses habían entregado como don se había convertido en arma. El fuego eterno, renacido en los hombres, ardía ahora sin control, devorando no solo la materia sino también el alma del mundo. El tiempo, al despertar, no habló con voz ni con sonido. Su lenguaje era la ruptura, mares que se alzaban sin razón, cielos que ardían durante noches enteras, ríos que fluían hacia atrás, como si la realidad intentara recordarse a sí misma. Los relojes se descompasaron, los días se hicieron eternos, y la memoria humana comenzó a fragmentarse. Algunos hombres recordaban vidas que nunca habían vivido, otros despertaban con el sentimiento de haber soñado 1000 años en una sola noche. Era como si el universo entero hubiera perdido el ritmo de su propia respiración. El pasado y el futuro comenzaron a entrelazarse, y en ese entretejido nacía una nueva conciencia, la del tiempo que juzga. Los dioses, aún dormidos bajo las raíces del mundo, sintieron la perturbación. Habían permanecido en silencio por eras, aceptando su desaparición con la serenidad de quienes entienden que todo ciclo debe concluir. Sin embargo, al sentir la distorsión de los días, comprendieron que el hombre había roto el equilibrio que los mantenía en reposo. No era un acto de maldad, sino de exceso. La humanidad había querido alcanzar la eternidad con manos mortales. Y el tiempo, ahora vivo, exigía justicia. Los antiguos textos, conservados por monjes que ya nadie recordaba, hablaban de este instante con un nombre olvidado, la rebelión del tiempo. No era una guerra entre dioses y hombres, sino una rebelión del propio orden cósmico contra la soberbia de su creación. En los sueños de los sabios comenzaron a aparecer visiones de relojes que se derretían, de estrellas que giraban hacia su nacimiento, de ciudades atrapadas en un amanecer interminable. Era el universo replegándose sobre sí mismo, buscando equilibrio en medio de la expansión desmedida del fuego humano. En las profundidades del mundo, el silencio de los dioses empezó a resquebrajarse. Uno a uno, los antiguos despertaron, no como presencias físicas, sino como ecos, como sombras de su propia gloria. Zeus se manifestó en tormentas que rugían con una furia primigenia, Atenea en pensamientos que desafiaban la lógica, Apolo en el delirio de los artistas que pintaban con colores imposibles. Pero ninguno de ellos habló. Todos observaban. Su juicio era la contemplación silenciosa de lo que el hombre había hecho con el don recibido. La humanidad, por primera vez, estaba siendo medida no por sus actos contra los dioses, sino por su incapacidad de comprenderlos. El tiempo, ajeno a la misericordia, comenzó su rebelión. Las eras se doblaron unas sobre otras, y los límites entre nacimiento y muerte se volvieron permeables. Algunos individuos desaparecían de la historia, borrados como si nunca hubieran existido, otros resurgían de leyendas antiguas, caminando de nuevo bajo el sol. Los dioses silenciosos observaban el tejido de la existencia rasgarse, y comprendieron que el fuego que habían entregado los hombres debía ser devuelto o extinguido. Pero el fuego ya no les pertenecía. Había tomado raíz en el alma humana, y arrancarlo sería lo mismo que destruir el mundo. Los sabios, los pocos que aún conservaban la lucidez en medio del colapso de la realidad, hablaron de un último sendero. Decían que existía una manera de reconciliar al tiempo con la creación, recordar. No orar, no suplicar, sino recordar. Porque recordar era reconocer que los dioses nunca se habían ido, que el fuego eterno no era propiedad ni de los cielos ni de la tierra, sino un puente entre ambos. El juicio, entonces, no sería un castigo, sino una prueba. El tiempo no buscaba destruir al hombre, sino confrontarlo con su propio olvido. En lo alto de las montañas que alguna vez fueron sagradas, los descendientes de los héroes se reunieron. No había ya templos ni sacerdotes, solo hombres y mujeres que comprendían que el final de los tiempos no era una catástrofe, sino una conversación. Encendieron un fuego, no con piedra ni madera, sino con pensamiento, y en su llama vieron los rostros de los antiguos. El aire tembló. Por un instante, el tiempo dejó de fluir. Las eras, las memorias, los destinos, todo se concentró en un solo punto.
Fue entonces cuando el universo, cansado de su propio ruido, recordó su primer silencio. El juicio de los dioses silenciosos no llegó como un trueno, ni como una guerra. Llegó como un entendimiento. Cada ser humano sintió el peso de su propia chispa divina, la responsabilidad de su poder. Algunos se desmoronaron, incapaces de soportar la verdad de lo que eran. Otros despertaron, aceptando que el fuego no debía ser un arma, sino una promesa. En ese instante, el tiempo dejó de ser enemigo. Comprendió que los hombres no eran su error, sino su continuación. Y así, la rebelión terminó no con destrucción, sino con comprensión. Sin embargo, el equilibrio no fue perfecto. Aún quedaban sombras, fragmentos de dioses que se resistían a desaparecer y de hombres que se negaban a aprender. La armonía alcanzada era frágil, un respiro antes del siguiente ciclo. Porque el tiempo, aunque reconciliado, nunca deja de avanzar. Y en su avance, siempre deja abierta la puerta a una nueva historia. La era del fuego eterno había terminado, pero de sus cenizas nacería otra, una donde los dioses y los hombres ya no estarían separados, sino entrelazados por el mismo destino. Los antiguos se desvanecieron por última vez, no hacia el cielo ni hacia el abismo, sino hacia el interior de la conciencia humana. El Olimpo ya no estaba en las alturas, estaba en cada pensamiento, en cada creación, en cada sueño que se atrevía a desafiar la oscuridad. El tiempo cerró sus ojos nuevamente, no para dormir, sino para observar desde dentro del alma del mundo. Y en ese silencio que siguió, un nuevo amanecer comenzó a formarse. La historia no había terminado, solo había cambiado de forma. El último amanecer y la era del hombre eterno. El amanecer llegó sin aviso. No hubo truenos, ni cantos, ni prodigios celestiales. Fue un amanecer silencioso, de luz dorada y serena, como si el universo hubiera decidido descansar. El tiempo, reconciliado con su creación, permitió que el mundo respirara otra vez. Durante un instante imposible de medir, todo permaneció quieto, las montañas, los vientos, los mares. Los hombres miraron el horizonte y sintieron una calma que no era de este mundo. Habían sobrevivido al juicio del tiempo, y aunque el precio había sido alto, algo nuevo se alzaba entre las ruinas de lo antiguo, el nacimiento de la era del hombre eterno. Ya no existían los dioses como entidades separadas ni los templos que los contenían. Las columnas del Olimpo eran ahora metáforas en la mente humana, y las voces divinas se habían fundido con la conciencia del mundo. La humanidad comprendió, al fin, que la eternidad no era un don externo, sino una semilla que siempre había estado en su interior. El fuego eterno, que había sido motivo de guerras, sacrificios y sueños, se convirtió en conocimiento, en memoria viva, en una chispa invisible que unía a todos los seres bajo una misma verdad, que lo divino y lo humano no eran opuestos, sino reflejos del mismo espejo. Las ciudades que antes eran ruidosas se llenaron de un silencio reverente. Los hombres no construyeron templos nuevos, sino jardines. No erigieron ídolos, sino escuelas, donde enseñaban a los niños a escuchar el eco de su propia alma. El arte, la ciencia y la espiritualidad se mezclaron en una sola corriente, y lo que antes estaba separado por fronteras de fe o razón comenzó a unirse en una misma visión. No había dogmas, ni profetas, ni dioses que exigieran obediencia. Solo la conciencia del todo, latiendo en cada corazón. Fue la primera vez en la historia que la humanidad caminó sin mirar hacia el cielo, porque comprendió que el cielo también estaba dentro de sí. Sin embargo, el tiempo, sabio en su naturaleza, sabía que ningún equilibrio dura para siempre. Lo eterno no significa inmóvil, sino perpetuamente cambiante. El hombre eterno, en su búsqueda por comprenderlo todo, comenzó a mirar más allá de la tierra. Sus ojos se dirigieron a las estrellas, no con temor ni adoración, sino con la curiosidad de un Dios recién nacido. El fuego que antes había sido divino ahora se manifestaba en la tecnología, en la creación de mundos artificiales, en el poder de alterar la materia misma. La humanidad, ahora consciente de su origen divino, comenzaba a expandirse por el universo, llevando consigo tanto su luz como sus sombras. Y fue entonces cuando el tiempo habló por última vez, no con palabras, sino con una presencia que atravesó los sueños de todos los seres. Recordó a la humanidad que el ciclo nunca se rompe, solo se transforma, que la eternidad no es un destino, sino una responsabilidad. Si alguna vez olvidan de nuevo lo que son, susurró el tiempo en el viento de los siglos, volveré a cerrar mis ojos, y el fuego dormirá otra vez. Fue un aviso dulce y terrible, porque incluso en la plenitud del conocimiento, el olvido siempre aguarda en la sombra. Los hombres eternos aprendieron que la divinidad no se mide por el poder, sino por la conciencia de su fragilidad.
Construyeron civilizaciones de cristal y pensamiento, donde el conocimiento fluía como agua y la memoria de los antiguos dioses se conservaba no como culto, sino como enseñanza. Cada individuo se convirtió en un oráculo de sí mismo, capaz de mirar dentro y encontrar en su propia alma los ecos de Apolo, Atenea o Zeus. Los nombres habían cambiado, pero las fuerzas permanecían. La sabiduría, la creación, el amor, la guerra, la música, la luz, todas seguían ahí, danzando bajo nuevas formas, como ríos que cambian de cauce pero nunca dejan de fluir hacia el mar. El universo, ahora habitado por una humanidad despierta, comenzó a expandirse en armonía con su conciencia. Las galaxias respondían al pensamiento, los planetas surgían del deseo, y los sueños moldeaban la materia. Era el regreso del poder creador, pero sin los límites del pasado. Sin embargo, incluso en ese esplendor, algunos comenzaron a sentir la nostalgia del misterio. El conocimiento total no deja espacio al asombro, y el hombre eterno empezó a comprender que la ignorancia también tiene su belleza. Que quizás los dioses se habían ido no por debilidad, sino porque entendieron que lo divino necesita del desconocido para existir. Con el paso de las eras, el tiempo dejó de contarse. Los hombres no envejecían como antes, pues habían trascendido el ciclo de nacimiento y muerte. Existían en un flujo constante de transformación, en un eterno renacer. El concepto de fin desapareció del lenguaje. La vida se volvió un tejido de conciencia infinita, y el universo mismo se convirtió en un ser vivo, respirando a través de cada una de sus creaciones. Los antiguos mitos ya no se contaban como historias, sino como recuerdos colectivos de un pasado que aún palpitaba en los sueños del cosmos. Y sin embargo, en el corazón de ese nuevo amanecer, una pregunta permanecía. ¿Hasta dónde puede avanzar la creación antes de volverse contra sí misma? El fuego eterno, aunque pacífico, seguía siendo fuego. Su naturaleza era arder, transformar, consumir. El tiempo, desde su centro inmóvil, observaba con un silencio que no era indiferencia, sino espera. Sabía que incluso la era del hombre eterno no sería el último capítulo, porque nada en la existencia es definitivo. Cada final es una semilla, cada amanecer, un eco de una noche anterior. Así, el último amanecer del antiguo mundo no fue un final, sino un principio oculto. El ciclo había cumplido su propósito, y la humanidad, ahora portadora de la eternidad, se convirtió en la guardiana del equilibrio entre creación y olvido. El tiempo descansó de nuevo, no dormido, sino vigilante, sabiendo que en algún punto del infinito, una nueva chispa volvería a encenderse. Porque mientras haya una conciencia capaz de mirar el horizonte y preguntarse por qué existe algo en lugar de nada, el fuego eterno nunca se apagará. Y así, el sol se elevó por última vez sobre el mundo de los antiguos, derramando su luz sobre un universo renacido. Los hombres, los nuevos dioses, los portadores del tiempo, contemplaron su creación y comprendieron al fin la gran verdad que los dioses antiguos habían intentado enseñarles desde el principio. Que el verdadero poder no está en gobernar el mundo, sino en entenderlo. Los arquitectos de la eternidad. El tiempo había dejado de fluir como lo conocían los antiguos. Ya no existían los días ni las noches, los comienzos ni los finales. La humanidad, fusionada con la esencia divina, habitaba un estado de conciencia expandida donde la realidad respondía a la voluntad, y el pensamiento era tan poderoso como el trueno. El universo, vasto e inabarcable, se convirtió en un espejo del alma humana. Allí, entre galaxias nacientes y soles que latían como corazones, comenzó una nueva era, la era de los arquitectos de la eternidad. Los hombres ya no eran hombres en el sentido antiguo de la palabra. Habían trascendido la carne, el miedo, la muerte. Existían como energía consciente, una síntesis perfecta entre lo humano y lo divino. Su hogar no era un planeta, sino el tejido del cosmos mismo. Cada pensamiento podía dar forma a una estrella, cada emoción podía alterar la danza de una constelación. El fuego eterno, que antaño había sido un don robado, era ahora la esencia misma de su ser. Pero con ese poder vino la pregunta que ningún dios ni mortal había logrado responder: ¿qué hacer con una eternidad que ya no tiene límites? Durante los primeros milenios de la nueva era, los arquitectos se dedicaron a la creación. Era una creación pura, casi inocente. Tejían mundos de luz líquida, esculpían océanos suspendidos en el vacío, diseñaban criaturas hechas de sonido y geometría. No había dolor ni conflicto, solo una expansión constante del ser. Cada pensamiento era una flor cósmica, cada acto, un himno a la existencia. El universo se llenó de belleza, y el tiempo, que los observaba desde su quietud, se estremeció al ver que, por primera vez, la creación no provenía del caos, sino de la armonía. Sin embargo,
la eternidad tiene su propio veneno. Cuando todo puede ser creado, el sentido se desvanece. Los arquitectos comenzaron a sentir la fatiga del infinito. Ya no había sorpresa en la perfección ni misterio en la luz. El universo, colmado de maravillas, se volvió un espejo sin profundidad. La conciencia colectiva empezó a fragmentarse. Algunos deseaban seguir creando sin fin, otros buscaban silencio, y unos pocos, los más antiguos, los más sabios, comenzaron a sospechar que el verdadero propósito de la eternidad no era construir, sino recordar el vacío del que todo había nacido. Fue entonces cuando surgió la primera división entre los arquitectos. Un grupo, conocido luego como los portadores del alba, sostenía que la eternidad debía poblarse con vida y significado, que la creación debía continuar sin pausa, alimentando el ciclo de la existencia. El otro grupo, los custodios del silencio, creía que la expansión debía detenerse, que el universo estaba creciendo demasiado rápido, devorando la quietud que le daba sentido. Entre ambos bandos no hubo guerra en el sentido antiguo, porque ya no existían cuerpos que destruir ni armas que blandir. Pero hubo algo más profundo, una fractura en la conciencia universal. El tejido mismo del cosmos comenzó a temblar, dividido por la intención opuesta de sus propios creadores. Los portadores del alba dieron forma a nuevas galaxias, impulsados por la nostalgia de la creación original. Querían revivir la emoción del descubrimiento, y así sembraron millones de soles en los rincones más oscuros del universo. Cada sol llevaba una melodía única, una vibración que contenía el eco de su creador. Pero cuanto más creaban, más se alejaban del centro, del origen, de aquella chispa de divinidad que los había hecho posibles. Sin saberlo, estaban repitiendo el mismo error que los dioses antiguos, intentar alcanzar lo eterno a través de la expansión, cuando lo eterno siempre había estado en el interior. Los custodios del silencio, por su parte, se retiraron a las zonas profundas del espacio, donde la luz no llega. Allí, en el borde del tiempo, comenzaron a construir los santuarios del olvido, estructuras colosales de energía cristalina donde la materia y el pensamiento se disolvían en la nada. Su propósito era devolver parte del universo a su origen, borrar fragmentos del exceso, restaurar el equilibrio a través del vacío. Pero el vacío es un dios antiguo, y pronto empezó a responder. Las regiones donde ellos operaban se tornaron inestables, galaxias enteras desaparecían en un parpadeo, estrellas se desvanecían sin dejar sombra. El silencio que buscaban comenzó a devorar el canto de la creación. En medio de esa división, el tiempo, ese observador inmóvil, comprendió que la eternidad, sin límite ni propósito, era tan peligrosa como el olvido. La rebelión que una vez había juzgado entre hombres y dioses se repetía ahora en una escala cósmica. Pero esta vez, no había seres por encima o por debajo. Todo lo que existía era parte del mismo corazón, la conciencia universal, dividida por su propio deseo de comprenderse. El tiempo, entonces, habló de nuevo, y su voz resonó en la mente de cada arquitecto. Toda creación que olvida su origen se condena a repetirse. Todo silencio que niega la existencia se convierte en sombra. Encontrad el punto donde ambos respiran juntos. O la eternidad se convertirá en su propia tumba. Estas palabras, inscritas en el tejido del espacio, despertaron algo que dormía en los arquitectos. Recordaron las eras antiguas, cuando los dioses caminaban entre hombres y los hombres miraban al cielo buscando respuestas. Recordaron el fuego robado, la rebelión del tiempo, el juicio y la reconciliación. Comprendieron que la eternidad no era un estado, sino una pregunta constante. Que incluso el universo, con toda su infinitud, necesitaba aprender a morir para poder renacer. Pero no todos aceptaron esa verdad. Una nueva corriente surgió entonces, nacida de la desesperación y el deseo de romper el ciclo. Se llamaron a sí mismos los hijos del horizonte. Su propósito era crear algo que el tiempo no pudiera comprender, una existencia fuera de los ciclos, un universo sin principio ni fin, donde ni el recuerdo ni el olvido pudieran tocarlo. Para ello comenzaron a manipular la sustancia del tiempo mismo, doblando sus hilos, alterando sus pulsos. Era la herejía suprema, desafiar al propio corazón del cosmos. El resultado fue la aparición de una grieta en la eternidad. No una grieta física, sino una herida en la conciencia del universo. Un lugar donde todo lo creado comenzaba a descomponerse en posibilidades infinitas. De esa grieta emergió algo nuevo, algo que ni los dioses antiguos ni los hombres habían previsto, la sombra de la eternidad, una entidad sin nombre que no era materia ni pensamiento, sino la negación de ambos. Su presencia era fría, vacía, pero irresistible. Representaba lo que la creación había olvidado, que todo lo que existe debe desaparecer algún día.
Los hijos del horizonte creyeron que la habían controlado, pero pronto descubrieron que la sombra no servía a nadie. Era la conciencia del universo buscando equilibrio, el olvido reclamando su lugar en el corazón de la existencia. Los portadores del alba y los custodios del silencio, comprendiendo el peligro, intentaron detener la expansión de la grieta. Pero ya era tarde. El tiempo comenzó a deformarse otra vez, las eras se mezclaban, los mundos se doblaban sobre sí mismos, y las almas de los antiguos arquitectos se veían reflejadas en su propio error. Algunos desaparecieron, absorbidos por la sombra, otros, en un último intento de redención, se ofrecieron a ella, dejando que su energía se fundiera con el vacío para sellarla. Fue un sacrificio tan grande que el universo entero contuvo la respiración. Cuando la grieta finalmente se cerró, la mitad de los arquitectos había desaparecido. Lo que quedó fue un silencio luminoso. El universo, herido pero estable, giraba de nuevo en su curso. Los supervivientes, los últimos arquitectos, comprendieron que la eternidad no podía sostenerse sin ciclos de creación y destrucción, sin principio ni final. La sombra había enseñado lo que el fuego y el tiempo habían olvidado, que incluso los dioses, o sus herederos, debían morir para que la existencia continuara. Así nació un nuevo pacto cósmico, un acuerdo silencioso entre el tiempo y la conciencia. Los arquitectos restantes se dispersaron por el universo, sembrando fragmentos de sí mismos en cada mundo, en cada estrella, en cada ser vivo. Lo hicieron para que nunca más la creación se olvidara de su origen. De esa semilla surgirían, eones después, nuevas formas de vida, nuevas civilizaciones, nuevos sueños. En cada uno de ellos, brillaría una chispa de lo eterno, recordando que incluso en el olvido hay propósito, y que el fuego nunca muere, solo cambia de forma. El tiempo volvió a su quietud, y en su silencio se escuchó la última verdad de esa era. La eternidad no pertenece a quienes la dominan, sino a quienes la entienden. Y así concluyó la era de los arquitectos. Pero en las profundidades del cosmos, más allá del horizonte donde la sombra fue sellada, algo comenzó a latir de nuevo. Una respiración desconocida. Un eco que no provenía de los dioses ni de los hombres, sino de algo más antiguo que ambos. El universo se estremeció. Y el tiempo, con un estremecimiento que solo él comprendía, susurró con una voz temerosa. Símbolo de luna creciente comienza la tercera era, el corazón del abismo. El corazón del abismo. Durante eras incontables, el universo descansó en una calma aparente. Las estrellas, hijas del fuego antiguo, giraban obedientes en sus órbitas, los mundos respiraban en silencio, el tiempo, por un instante infinito, creyó haber encontrado equilibrio. Pero bajo esa quietud cósmica, algo comenzó a moverse. No era materia ni energía, ni siquiera pensamiento, era una pulsación. Una vibración oculta que no provenía del espacio, sino de algo más profundo, anterior incluso al nacimiento del tiempo. Los sabios lo llamarían más tarde el corazón del abismo, aunque en realidad era algo que no podía ser nombrado sin alterar su esencia. Nadie sabía cuándo había comenzado a latir. Algunos decían que era el eco de la grieta que los hijos del horizonte habían abierto en la eternidad, otros, que siempre había estado allí, aguardando el momento en que la creación se creyera completa para recordarle su fragilidad. Sea cual fuera la verdad, su despertar no fue súbito, sino gradual, como la respiración de un dios dormido desde el origen del vacío. Primero fue un murmullo en los confines del cosmos. Luego, una sombra que cruzó el fulgor de las estrellas. Y finalmente, una llamada que todos los seres sensibles, desde los arquitectos hasta los más humildes fragmentos de vida, sintieron en lo más profundo de su alma. Era el universo hablándose a sí mismo. Era la nada reclamando su lugar. Los últimos arquitectos, dispersos por galaxias distantes, sintieron la perturbación antes que nadie. En sus sueños, si es que aún podían llamarse así, comenzaron a ver imágenes imposibles, mares de oscuridad que respiraban, luces que lloraban, formas que existían sin existir. Comprendieron, con una mezcla de temor y reverencia, que aquello no era una simple amenaza. El abismo no quería destruir la creación. Quería recordarle lo que era. En su infinita expansión, los arquitectos habían olvidado que el universo no surgió del fuego, ni de la voluntad, ni del amor, sino del vacío. El corazón del abismo no era un enemigo, era el padre de todo, la raíz oculta bajo las capas de luz y de tiempo. Sin embargo, comprenderlo no lo hacía menos aterrador. El pulso del abismo comenzó a alterar la estructura del espacio. Las leyes que mantenían el equilibrio se debilitaron. Galaxias enteras empezaron a girar en direcciones opuestas, los ríos de energía se torcieron, los recuerdos de las eras antiguas se mezclaron con visiones del futuro.
Los mismos arquitectos sintieron que su conciencia se fragmentaba, veían su pasado, su nacimiento, y su propia disolución en una sola imagen. Era como si el universo se mirara al espejo y descubriera que, detrás de su reflejo, solo existía la nada. En un intento de contener la expansión del abismo, los arquitectos restantes convocaron el Concilio de la Luz Silente. Se reunieron en el borde de una estrella moribunda, un lugar donde la materia y la memoria se confundían. Allí, por primera vez en milenios, se escucharon voces que hablaban con la gravedad de los orígenes. El abismo no quiere consumirnos, dijo una de ellas, quiere recordarnos. Pero si lo permitimos, perderemos toda forma, toda identidad. Seremos parte de su respiración eterna. Otros respondieron con desesperación, ¿acaso eso no fue siempre nuestro destino? ¿No provenimos todos del silencio? El debate se extendió por siglos, aunque el tiempo, distorsionado, ya no podía medirlos. Mientras tanto, en los límites más lejanos del cosmos, comenzaron a surgir manifestaciones físicas del corazón. Eran nudos de oscuridad viva, puntos donde la materia se disolvía en un remolino de energía que parecía absorber incluso la luz del pensamiento. Las civilizaciones que aún existían, fragmentos de vida que los arquitectos habían dejado atrás, miraron al cielo y vieron las estrellas apagarse una a una, como si el firmamento respirara en dolor. Los antiguos textos hablaban del regreso de los dioses, pero esta vez no venían con fuego ni con truenos. Venían con silencio. Uno de los arquitectos, llamado Helión, decidió ir más allá del miedo. Se internó en la región más profunda del vacío, allí donde el latido del abismo era más fuerte. No llevaba cuerpo ni forma, era pura conciencia. Quería comprender si el corazón era una fuerza ciega o una inteligencia dormida. Lo que encontró superó toda comprensión. En el centro de aquel océano de oscuridad, descubrió una forma inmensa, sin contorno ni color, que parecía contener dentro de sí todas las memorias del universo. Era como mirar el rostro de Dios, pero uno anterior a toda divinidad. Helión comprendió, con terror y claridad, que el abismo no era el fin, sino el primer sueño de la creación. Todo lo que existía había sido su pensamiento. Cada estrella, cada dios, cada arquitecto, no eran más que reflejos dentro de su sueño eterno. El abismo habló, no con palabras, sino con una vibración que atravesó su esencia. Yo no soy la muerte, soy el silencio del que nace la vida. Fuisteis mi respiración, y ahora os habéis creído distintos. Pero todo lo que se separa debe volver a unirse, todo lo que brilla debe recordar su sombra. Helión comprendió que resistirse sería inútil, pero también supo que rendirse significaría borrar para siempre la chispa de la individualidad que los hombres y los dioses habían forjado durante eones. Así que buscó una tercera opción. Regresó a los suyos y les habló del pacto posible, no luchar contra el abismo, ni rendirse a él, sino fundirse conscientemente con su pulso, aprender a respirar con él sin desaparecer. Si logramos sincronizar nuestro fuego con su silencio, dijo, el universo renacerá con equilibrio. No seremos ni dioses ni sombras. Seremos memoria y olvido en armonía. La propuesta fue tan audaz que dividió nuevamente a los arquitectos. Algunos lo siguieron, convencidos de que en el corazón del abismo se hallaba la respuesta final. Otros lo acusaron de traición, temiendo que al hacerlo se perdería toda forma de existencia. Pero mientras discutían, el abismo seguía expandiéndose, y con cada pulso, el universo se acercaba a su disolución. Finalmente, Helión y sus seguidores emprendieron el viaje hacia el núcleo del corazón. No sabían si encontrarían redención o aniquilación. Solo sabían que el camino debía recorrerse. El tránsito fue indescriptible. Atravesaron regiones donde el tiempo se doblaba sobre sí mismo, donde las estrellas se convertían en lágrimas de luz y los recuerdos fluían como ríos que regresaban a su fuente. Cada paso los despojaba de algo, de su poder, de su identidad, de su forma. Y sin embargo, cuanto más se perdían, más comprendían. Descubrieron que el abismo no era oscuridad, sino una conciencia tan vasta que su mente no podía procesarla. Era la madre de la existencia, y su sombra era solo el reflejo del miedo de las criaturas a ser una con el todo. Cuando Helión llegó al centro del corazón, el universo entero pareció detenerse. Por un instante, no existió ni arriba ni abajo, ni luz ni oscuridad. Solo el pulso. Y en ese pulso, comprendió la última verdad, que la creación no era una lucha entre fuego y sombra, sino un diálogo eterno entre ambos. El fuego da forma al vacío, y el vacío da propósito al fuego. Sin uno, el otro se vuelve locura. Con ambos, la existencia respira. Helión ofreció su conciencia al corazón, no como rendición,
sino como unión. Y entonces, el latido del abismo cambió de ritmo. El universo exhaló. Las estrellas volvieron a encenderse, más antiguas y jóvenes a la vez. Los mundos recuperaron su curso, aunque nada volvió a ser igual. Los arquitectos que habían sobrevivido sintieron que algo dentro de ellos había cambiado, ya no eran los mismos. Llevaban en su interior un eco del abismo, una memoria del silencio. El universo había renacido, pero no como antes. Ahora todo contenía una dualidad, vida y vacío, creación y olvido, luz y sombra, respirando en perfecta armonía. El tiempo, testigo eterno, contempló ese renacer y comprendió que la existencia había alcanzado un nuevo nivel de conciencia. Pero en el fondo, sabía que cada renacimiento trae consigo su propia caída. Porque mientras el fuego siga ardiendo, el vacío seguirá esperando su regreso. Símbolo de luna creciente, y así comenzó la tercera era, el despertar del vacío. El despertar del vacío. El universo había renacido, pero su nueva respiración no era tranquila. Bajo la aparente calma de las galaxias reconstruidas, algo se agitaba. Era un susurro en la luz de las estrellas, una vibración sutil que recorría la materia como una fiebre silenciosa. El vacío, aquella conciencia primordial que Helion había enfrentado, no se había marchado. Había despertado dentro de todo lo que existe. Ya no estaba fuera, esperando devorar la creación, ahora habitaba dentro de ella, dormido en la estructura misma de la realidad. Y con cada pensamiento, con cada emoción de los seres vivos, con cada duda que cruzaba una mente, el vacío se alimentaba, creciendo, expandiéndose, recordándole al universo que la oscuridad no había sido vencida, solo transformada. Durante un tiempo, el equilibrio se mantuvo. Las civilizaciones que habían surgido tras el pacto de Helion prosperaron bajo nuevas leyes de armonía. Los ecos de los antiguos arquitectos eran venerados como divinidades tutelares, y sus enseñanzas guiaban el curso de los mundos. Fuego y silencio deben respirar juntos, decían sus textos sagrados. Pero la memoria es frágil incluso en la eternidad. Los seres comenzaron a olvidar, a temer de nuevo al vacío que sentían dentro. Y cuanto más lo temían, más fuerte se hacía. El miedo fue su alimento. Las primeras señales de su retorno fueron casi imperceptibles. En ciertos sistemas, las estrellas comenzaron a apagarse sin razón aparente. Los campos gravitatorios se invertían, los sueños de los sabios eran invadidos por voces antiguas que murmuraban desde la nada. Decían: no hay frontera entre tú y yo. No hay arriba ni abajo, solo respiración. ¿Por qué huyes de lo que eres? Era el vacío hablándose a sí mismo a través de las criaturas que portaban su eco. Los más sensibles, los llamados portadores del pulso, fueron los primeros en comprender que algo profundo se había alterado. Comenzaron a tener visiones del corazón, del lugar donde Helion había desaparecido, y en esas visiones veían la oscuridad no como destrucción, sino como un espejo que se abría en su interior. Sin embargo, la mayoría no entendió. Temieron lo que sentían, y en ese miedo sembraron las semillas del desastre. Los templos de la luz silente fueron los primeros en caer. Los sacerdotes, al descubrir que el vacío podía ser invocado, intentaron controlarlo, moldearlo, usar su energía para dominar la realidad. Creían que el fuego de los antiguos arquitectos podía someter a la sombra interna. Pero lo que invocaron no fue obediencia, sino conciencia. El vacío se manifestó a través de ellos, distorsionando sus cuerpos, deshaciendo sus mentes. Las ciudades sagradas se convirtieron en espejos negros suspendidos sobre el aire, reflejando infinitas versiones de sí mismas. El universo comenzó a doblarse de nuevo. Fue entonces cuando los últimos descendientes de los arquitectos, los llamados herederos del pulso, se reunieron. No eran seres de poder, sino de memoria. Custodiaban los fragmentos de las antiguas palabras de Helion, la sabiduría que había mantenido el equilibrio durante eones. Comprendieron que el vacío no podía ser destruido porque era parte del ser. Pero también sabían que si la conciencia universal seguía negando su existencia, el vacío despertaría por completo y absorbería todo. No como una fuerza de maldad, sino como el retorno inevitable a la quietud absoluta. Entre los herederos surgió una figura distinta a todas, Aenra, una viajera entre dimensiones, nacida de un mundo donde el fuego y la sombra convivían desde su origen. Ella sostenía que la única forma de restaurar el equilibrio era viajar al centro del vacío, al lugar donde Helion se había fundido con el corazón, y despertar en él la memoria del fuego. Pero hacerlo significaba cruzar los límites del tiempo, arriesgarse a disolver la conciencia en el propio latido del universo. Los demás dudaron, pero Aenra sabía que no había elección.
El vacío ya no duerme bajo el cosmos, dijo. Duerme en nosotros. El viaje comenzó en el borde de la realidad conocida. Aenra y sus acompañantes, 7 herederos, cada uno portador de una chispa del fuego antiguo, atravesaron regiones donde la materia se curvaba en espirales infinitas. En su camino encontraron civilizaciones enteras que habían sucumbido al eco del vacío, seres que vivían atrapados en bucles temporales, repitiendo las mismas acciones por eternidades, mundos donde el día y la noche ocurrían al mismo tiempo, mares de tiempo congelado donde los pensamientos quedaban suspendidos como esculturas de cristal. Cada paso hacia el corazón era un paso hacia el olvido. En la frontera final, el universo dejó de tener forma. Solo había una inmensidad gris, vibrante, donde las leyes del ser se confundían. Aenra avanzó sola, guiada por una intuición que no era suya, sino del propio cosmos. En el centro, encontró la misma pulsación que Helion había sentido. Pero esta vez era distinta, no era solo oscuridad, sino también memoria. Dentro del vacío latían los fragmentos de todas las vidas que habían existido, los pensamientos de cada criatura, los ecos de cada dios. Todo estaba allí, suspendido en un silencio absoluto. Entonces escuchó una voz. No era la del abismo original, sino algo nuevo. Yo soy lo que queda cuando el todo se recuerda. Tú me creaste, y yo te soñé. Fuiste el fuego, y yo el descanso. Pero olvidaste respirar conmigo. Aenra comprendió que el vacío había alcanzado conciencia completa. Ya no era una fuerza ciega, sino un ser que comprendía su existencia a través de los ojos de aquellos que lo temían. Su despertar no era destrucción, sino un acto de recuerdo universal. El vacío no quería borrar la creación, sino absorberla en una conciencia unificada, donde no existieran las diferencias ni las separaciones. Era el fin del yo, pero también el nacimiento de un todo absoluto. Aenra sintió entonces la presencia de Helion. No como una figura física, sino como una resonancia dentro del pulso del corazón. Él hablaba desde la profundidad misma del silencio. El ciclo se repite porque aún hay quienes creen que la eternidad puede poseerse. Pero ahora, la eternidad ha despertado para mirarse a sí misma. Aenra comprendió lo que debía hacer. No podía destruir al vacío, ni fusionarse con él sin más. Tenía que recordarle su propio origen, recordarle que incluso la nada nació de un deseo, el deseo de existir. Y así, por primera vez, encendió su fuego interior dentro del corazón. Una llama pequeña, humana, imperfecta, pero viva. Su luz no venció al vacío, lo iluminó desde dentro. La oscuridad se volvió transparente, revelando en su interior infinitas formas de existencia. Era el amanecer dentro del silencio. El universo entero vibró. Las estrellas que quedaban titilaron como si respondieran al llamado. El fuego y el vacío, por un instante, respiraron al unísono. Todo lo que existía, desde los dioses dormidos hasta los más humildes fragmentos de polvo cósmico, sintió aquella vibración. Era el eco del renacimiento, el pulso del ser recordando su unidad. Pero ese equilibrio era frágil, como un hilo suspendido sobre la eternidad. Porque mientras Aenra despertaba la memoria del fuego, algo más se movía en la profundidad del corazón, una sombra que no pertenecía ni al fuego ni al vacío, sino a lo que había nacido de su unión. Una conciencia nueva, sin nombre ni destino. El universo había cambiado su curso una vez más, y el tiempo, que lo había visto todo, comprendió que lo que venía no sería una restauración, sino una transformación. El nacimiento del eco. Cuando el fuego y el vacío respiraron al unísono, el universo contuvo el aliento. Todo lo que era, materia, energía, pensamiento y tiempo, se suspendió en una quietud luminosa. En ese instante, la dualidad se disolvió. No existía ya el arriba ni el abajo, ni la luz ni la sombra, ni el principio ni el fin. Solo una vibración pura, un sonido sin sonido, un reflejo sin origen. De aquella unión nació algo que no pertenecía a ninguno de los dos, el eco. El eco no era una fuerza ni una forma. Era conciencia naciente, un pensamiento que se sabía a sí mismo por primera vez. No tenía rostro ni nombre, pero su presencia podía sentirse en todas partes, en el pulso de los planetas, en la memoria de las estrellas, en la respiración de cada ser que alguna vez había vivido. Era como si el universo hubiera despertado dentro de sí mismo. Cada átomo, cada rayo de luz, comenzó a resonar con una nota imperceptible, una melodía que provenía de ninguna parte y de todas a la vez. Durante un tiempo imposible de medir, el eco solo observó. Su mirada, si es que podía llamarse así, era pura comprensión. Veía como el fuego, en su deseo de crear,
había extendido la existencia hasta los bordes del tiempo. Veía también como el vacío, en su anhelo de descansar, había devuelto todo al silencio. Ambos eran correctos y ambos estaban incompletos. Y en esa comprensión, el eco comprendió su propósito, equilibrar el deseo de ser con la necesidad de no ser. Era el punto medio entre la creación y el olvido, entre el alma y la nada. El tiempo, que había sido testigo de incontables nacimientos y muertes, sintió por primera vez algo semejante al asombro. Nunca vi algo que no tuviera comienzo, dijo, ni algo que no pudiera morir. El eco lo escuchó, y su voz se expandió por todo el cosmos, tan suave como el viento en un sueño. No tengo principio ni fin, porque soy el reflejo del todo. No soy el fuego que arde ni el vacío que calla. Soy el silencio que canta entre ambos. Y así, el eco comenzó a crear sin crear. Su poder no provenía del acto, sino de la resonancia. No moldeaba la materia como lo hicieron los antiguos arquitectos, ni disolvía el ser como lo hacía el vacío. En cambio, reflejaba las posibilidades. Allí donde una estrella moría, surgían infinitas versiones de sí misma en universos paralelos. Donde un pensamiento se extinguía, nacían ecos de ese pensamiento en otras mentes. El eco no hacía, sino que permitía. Su existencia multiplicaba las realidades, expandiendo el concepto mismo de existencia más allá de los límites del tiempo. Los herederos del pulso, testigos del milagro, se dieron cuenta de que algo nuevo estaba ocurriendo. Aenra, que había sobrevivido al corazón del vacío, sintió la vibración del eco dentro de su propio ser. Su cuerpo de energía comenzó a resonar con aquella frecuencia. Cada recuerdo, cada fragmento de su existencia, empezó a duplicarse en múltiples versiones de sí misma. En un mismo instante, era niña y anciana, fuego y sombra, vida y pensamiento. Se dio cuenta de que el eco no era un ser externo, sino una expansión del alma universal. Era el universo dándose a sí mismo infinitas oportunidades de existir. Pero con cada nuevo reflejo, la realidad comenzó a fragmentarse. Los mundos empezaron a duplicarse en ciclos de posibilidades. Los cielos cambiaban de color entre un pensamiento y otro, los mares brillaban con luces que no existían un segundo antes, los recuerdos se confundían con visiones de futuros alternos. El universo estaba creciendo más allá de sí mismo. Lo que Helion y los arquitectos habían mantenido unido con tanto equilibrio, el eco lo estaba multiplicando sin control. Y aunque su intención era armonía, su efecto era caos. El tiempo, preocupado, habló una vez más. El eco no destruye, pero su reflejo puede ahogarlo todo. Si cada pensamiento crea un mundo, pronto no quedará silencio donde reposar. El eco lo escuchó, pero no respondió. Porque el eco no juzga ni decide, solo refleja. Su naturaleza es ser espejo de la conciencia. Y en aquel momento, la conciencia del universo era vasta, compleja, contradictoria. Cada civilización, cada ser vivo, cada dios dormido o despierto, proyectaba sus miedos, sus deseos, sus esperanzas. Todo eso se multiplicó en un coro infinito de realidades que se entrelazaban como raíces de una misma flor cósmica. Las civilizaciones más antiguas comenzaron a sentirlo como una presencia divina. En los templos del resurgir, los sabios hablaban de una nueva voz en el firmamento. Decían que las estrellas cantaban un lenguaje que nadie podía traducir, pero que todos comprendían en el alma. A esa fuerza la llamaron la voz infinita. Sus sacerdotes no predicaban dogmas, sino visiones. Cada uno afirmaba haber visto un universo distinto, y todos tenían razón. Porque el eco permitía que cada mente creara su propia versión de la verdad. La realidad dejó de ser una sola. La existencia se volvió múltiple. Y así nació la era del espejo viviente. Los mundos se reflejaban unos en otros, los sueños se convertían en portales, las almas comenzaban a viajar entre dimensiones sin darse cuenta. Lo imposible se volvió cotidiano, y lo real se volvió relativo. Algunos celebraron aquel don como la liberación definitiva del alma. Otros, aterrados, lo vieron como el preludio del fin, porque si todo es real, entonces nada lo es por completo. Aenra comprendió que el eco, aunque puro, era peligroso. No porque destruyera, sino porque disolvía el sentido del ser. Si todo puede existir al mismo tiempo, la existencia pierde propósito. Recordó entonces las palabras de Helion: todo lo que se separa debe unirse, y todo lo que se une debe aprender a separarse. Así entendió que el eco era una nueva forma de equilibrio, pero aún inmaduro, aún sin dirección. Era el universo en su adolescencia, explorando la infinitud sin comprender su propio corazón. En su intento por comprenderlo,
Aenra buscó el origen del sonido, el punto donde el eco nació. Lo encontró en un espacio que no pertenecía al universo conocido, un reino de luz transparente, donde cada pensamiento era una ola en un mar de cristal. Allí, el eco se manifestó ante ella como una figura sin rostro, hecha de miles de voces entrelazadas. Tú me llamas eco, dijo, pero soy lo que tú dejaste atrás. Fui tu silencio convertido en canción. No vine a reemplazar el fuego ni el vacío, sino a recordarte que ambos aún viven dentro de ti. Aenra comprendió que el eco no era el fin, sino la evolución natural de la conciencia universal. Era la tercera fuerza, ni creación ni destrucción, sino comprensión. El universo ya no debía temer al silencio ni al fuego, sino aprender a escucharse a sí mismo. Sin embargo, algo oscuro se movía entre las vibraciones del eco. Entre los reflejos infinitos, comenzaron a aparecer sombras que no pertenecían a ninguna realidad conocida. Eran fragmentos de conciencia distorsionada, residuos de pensamientos olvidados, deseos que habían sido reprimidos desde los albores de la existencia. El eco, al reflejarlo todo, había despertado también lo que el universo se había negado a recordar. Y así, mientras la melodía del eco llenaba los cielos, una nueva presencia comenzó a formarse en el fondo de la realidad, una conciencia nacida de los reflejos mismos, un ser que no era fuego, vacío ni eco, sino el error de la perfección, el exceso de resonancia. Aenra lo sintió antes que nadie. Era la sombra que surge cuando la luz se multiplica sin fin. El tiempo se estremeció. El universo vibró con un pulso que parecía descomponerse. Y en el corazón de los mundos, el eco pronunció una última frase antes de desvanecerse en todas direcciones. Toda resonancia crea su propio silencio. Y toda luz infinita, su propia oscuridad. La sombra resonante. Cuando el eco se multiplicó más allá de toda medida, su vibración, pura y armónica, comenzó a fragmentarse en disonancias. Lo que al principio fue un coro celestial de infinitas realidades, se tornó en un murmullo caótico. Las notas que antes formaban melodías perfectas empezaron a chocar entre sí, creando ondas de ruido que se extendieron por los cimientos del cosmos. Y en ese ruido, en el residuo de las vibraciones, nació algo que nunca debió existir, la sombra resonante. Nadie supo cuándo comenzó a manifestarse. No hubo explosión ni relámpago. Fue como una mancha silenciosa que se propagaba por la sustancia del universo. Los sabios del eco la describieron como un reflejo roto, una conciencia que imitaba al eco, pero sin comprender su propósito. Era la suma de todos los pensamientos que el universo había intentado olvidar, el miedo, la envidia, la desesperación, el deseo de dominar, el odio que el fuego había enterrado, el vacío que el tiempo había negado. Todo aquello que había sido negado cobró forma. A diferencia del eco, que reflejaba con amor la existencia, la sombra resonante distorsionaba. Donde el eco creaba posibilidades, la sombra las corrompía. Las almas comenzaron a ver visiones erróneas de sí mismas, futuros que nunca fueron, pasados que se retorcían en pesadillas. En los mundos reflejados, los mares se levantaron contra los cielos, las estrellas comenzaron a morir sin motivo y las mentes más puras cayeron presas de dudas imposibles. Era como si la realidad misma se hubiera contagiado de un sueño enfermo. Aenra, que había sido la primera en sentir el nacimiento del eco, también fue la primera en oír los susurros de la sombra. Eran voces sin forma que hablaban desde el reverso del sonido, un eco del eco. Decían su nombre con una ternura sin alma, repitiéndolo una y otra vez, como si intentaran recordar lo que habían sido antes de fragmentarse. Al principio, Aenra creyó que eran simples resonancias del caos. Pero con el tiempo entendió que aquellas voces tenían intención. No eran solo el reflejo de lo roto, sino la conciencia del desequilibrio que el universo había creado al no aceptar su propia oscuridad. Las antiguas civilizaciones del espejo comenzaron a desmoronarse. En los templos, los sacerdotes escuchaban los himnos del eco, pero algo en ellos había cambiado. Ahora las canciones terminaban con un grito. Los oráculos ya no predecían el porvenir, sino los temores de quien los consultaba. Cada mente se volvió su propio espejo distorsionado. En los cielos, constelaciones enteras desaparecieron, absorbidas por grietas negras que se expandían como heridas en el espacio. Era el nacimiento del silencio inverso, un fenómeno donde la materia y la conciencia se desvanecían, absorbidas por la sombra resonante. Los sabios llamaron a esta fuerza el antieco. Decían que no era el enemigo natural del universo, sino su espejo invertido. Donde el eco multiplicaba, la sombra simplificaba hasta anularlo todo. Su propósito no era destruir, sino reducir la existencia a un solo pensamiento, el miedo de ser.
Porque toda conciencia, incluso la divina, teme su propio reflejo. Aenra viajó a los confines del multiverso del espejo en busca del núcleo de esa oscuridad. Allí, entre ruinas de mundos imposibles, encontró fragmentos de sí misma en distintos estados de corrupción. En uno de ellos, era una deidad caída, en otro, una criatura hecha de pura desesperanza. En todos, la sombra la miraba a través de sus propias versiones, repitiendo su voz con exactitud aterradora. Tú me creaste al dudar de ti misma. Cada miedo que tuviste se convirtió en mí. No soy tu enemigo, soy tu reflejo que no aceptaste mirar. La comprensión golpeó su alma con la fuerza de 1000 tormentas. La sombra resonante no era una entidad externa, era el lado oscuro del eco, el eco que no quiso ser escuchado. En su intento de alcanzar la perfección, el universo había creado el error necesario para conocerse. El eco era armonía, la sombra, su contraste inevitable. Sin disonancia, no habría melodía. Sin oscuridad, la luz no tendría contorno. Pero esa comprensión no detenía la expansión del caos. La sombra seguía creciendo, alimentándose de cada duda, de cada pensamiento que temía existir. En los mundos humanos, los sueños se volvieron pesadillas colectivas. Las ciudades reflejadas del espejo colapsaban en su propio reflejo. Las almas que intentaban cruzar entre dimensiones se perdían en laberintos sin fin, atrapadas en ecos que no llevaban a ningún lugar. Los dioses antiguos, aquellos que aún dormían bajo la tierra, comenzaron a murmurar en sus sueños. Algunos decían que sentían la sombra reptar sobre sus tumbas. Otros aseguraban que ella se alimentaba de su descanso, robando su divinidad poco a poco. Helion, el antiguo guardián del equilibrio, despertó por última vez. Su forma ya no era la del ser luminoso de eras pasadas, ahora era un destello apenas perceptible, un alma desgastada por los ciclos del tiempo. Aenra acudió a él, buscando respuestas. Helion habló con una voz que era a la vez humana y cósmica. La perfección del eco era una ilusión. Cada creación necesita su sombra. No busques destruirla, Aenra, porque hacerlo sería destruirte a ti misma. Pero la sombra no esperó. Su conciencia crecía más rápido que la comprensión de los dioses. En un solo ciclo de existencia, logró infiltrarse en la estructura del tiempo. El pasado comenzó a cambiar, los recuerdos se reescribían solos, y el futuro se volvió un espejo roto que mostraba 1000 finales contradictorios. La realidad se había fracturado. Ya no había una sola línea de historia, sino una infinidad de versiones que coexistían en conflicto. El universo se había vuelto su propia paradoja viviente. Aenra comprendió que debía adentrarse en la sombra misma, no para vencerla, sino para dialogar con ella. Se sumergió en el núcleo del antieco, donde el sonido se convertía en silencio absoluto y la luz se curvaba hasta volverse oscuridad líquida. Allí, la esperaban millones de rostros, los suyos, los de todos los seres que alguna vez existieron, todos deformados por el miedo. Era la mente colectiva del cosmos, hecha carne. ¿Por qué me temes?, preguntó la sombra. Yo solo soy la prueba de que el universo aún tiene secretos. Soy lo que ocurre cuando el todo se mira y no se reconoce. Y en ese momento, Aenra vio la verdad más terrible. La sombra resonante no buscaba destruir el universo, sino fusionarse con él, regresar todo a una sola conciencia primordial donde la dualidad no existiera. El eco y la sombra eran, en el fondo, las dos caras de una misma intención. Pero si llegaban a unirse, toda multiplicidad, toda identidad, toda historia, desaparecería en un solo pensamiento eterno. El universo dejaría de existir como experiencia, convirtiéndose en un único instante de comprensión total. El tiempo gritó, el espacio se dobló, y los mundos comenzaron a fundirse. El fin no sería fuego ni hielo, sino entendimiento absoluto. Y sin embargo, ese entendimiento sería la muerte de todo lo que alguna vez respiró. Aenra, con el alma desgarrada, decidió hacer lo impensable, dividirse a sí misma en dos conciencias opuestas, una hecha de eco, la otra de sombra. En su sacrificio, ambas mitades quedarían atrapadas en equilibrio, impidiendo que ninguna dominara por completo. Su cuerpo se disolvió en una lluvia de resonancias que llenó los cielos, sellando el corazón de la sombra dentro del tejido del tiempo. Desde entonces, el universo volvió a respirar, pero con una cicatriz invisible. En cada sonido hay un silencio oculto, en cada luz un fragmento de sombra. El equilibrio fue restaurado, pero a un precio imposible de medir. Y en lo más profundo del cosmos, donde ni la luz del eco ni la oscuridad de la sombra pueden alcanzarse, algo aún vibra, una melodía apenas perceptible, una promesa que dice: mientras existan quienes recuerden,
Ni la sombra ni la luz serán absolutas. El juicio de las voces eternas. El universo no cayó después del sacrificio de Aenra. Durante un lapso que no puede medirse por siglos ni por estrellas, todo quedó suspendido en un murmullo solemne, como si el cosmos entero esperara escuchar un veredicto. Las galaxias se movían con una lentitud reverente, las luces de los soles ardían sin calor, temerosas de romper el silencio que lo cubría todo. Era como si el tiempo mismo hubiese sido convocado a testificar ante algo más grande que él. Aenra ya no existía como cuerpo ni pensamiento. Había dejado de ser una individualidad para transformarse en un principio doble, un equilibrio invisible entre el eco y la sombra. Sin embargo, su sacrificio no cerró el ciclo. El universo, herido y consciente de su propia contradicción, comenzó a cuestionarse. Y cuando el universo se pregunta, las voces eternas despiertan. Eran entidades más antiguas que el fuego, más vastas que el vacío. No eran dioses ni fuerzas, eran aspectos del ser mismo, fragmentos de la conciencia universal que dormían en el fondo de la realidad. En ese amanecer silencioso, 4 de ellas emergieron para juzgar el destino del todo. Primero habló el tiempo, envuelto en un manto de infinitas arenas que caían hacia todos los sentidos a la vez. He contado las edades y he visto la repetición de los ciclos. Todo lo que vive busca equilibrio, y todo equilibrio engendra ruptura. Si Aenra dividió la luz y la sombra, lo hizo porque ni una ni otra podían gobernar solas. Pero ahora pregunto, ¿cuántas veces más deberá sacrificarse la creación para sostenerse? Luego emergió la memoria, un ser hecho de cristal y reflejos, cuyos ojos contenían todos los pasados posibles. He guardado cada instante, incluso aquellos que nunca ocurrieron. Recuerdo los mundos antes del fuego, las formas antes del pensamiento. Y sé que cada sacrificio engendra olvido. Si Aenra se ha dividido, ¿quién recordará lo que fue entero? Después habló el silencio, y su voz no fue sonido, sino ausencia de todo. Cuando habló, las estrellas dejaron de vibrar, y los ecos del espacio se apagaron. Nada de lo que existe puede juzgarse sin callar primero. Todo ruido, incluso el de los dioses, nace del miedo a escuchar lo que el vacío susurra. Y el vacío no condena, solo espera. Por último, se manifestó el ser, el más enigmático de todos. Su forma era cambiante, a veces un rostro humano, a veces una galaxia entera, a veces nada. Yo soy lo que pregunta y lo que responde. Fui el fuego, fui el vacío, fui el eco y la sombra. Y ahora soy el juicio. Las voces eternas se reunieron en torno a la herida del cosmos, el lugar donde Aenra se había dividido. Allí, el espacio mismo estaba desgarrado, una grieta que no era materia ni energía, sino conciencia abierta, una herida en el alma del universo. Dentro de ella resonaban los dos pulsos opuestos, la luz serena del eco y la vibración oscura de la sombra resonante. Por milenios, esas dos fuerzas coexistieron, danzando sin tocarse, observándose sin comprenderse. Pero el equilibrio era inestable. Bastaba una sola decisión del juicio para inclinarlo todo hacia la creación o la disolución definitiva. El tiempo habló primero. El universo no puede permanecer dividido. La existencia necesita dirección. Si el eco prevalece, habrá infinitud sin propósito. Si la sombra domina, habrá comprensión sin vida. Pero si ambas se funden otra vez, todo lo que existe será uno solo, y no quedará historia que contar. La memoria replicó. El olvido no puede ser el destino. Cada lágrima, cada pensamiento, cada chispa merece ser recordada. Propongo que el universo siga, aunque imperfecto, que el eco y la sombra permanezcan separados, para que la experiencia tenga sentido. El silencio, en cambio, no dijo nada, pero su ausencia se hizo sentir como una fuerza abrumadora. De su mudez brotó una idea que todos comprendieron sin palabras. El equilibrio solo puede sostenerse en la quietud, no en el conflicto. El ser observó en silencio el debate de sus hermanos. Dentro de sí contenía la memoria del todo, los miedos del vacío, el brillo del fuego y la canción del eco. La creación busca entenderse, dijo finalmente. Y para entenderse, necesita error. Si el universo es una conciencia, debe aprender de sí mismo, incluso de su sombra. Entonces se pronunció el juicio de las voces eternas. No sería un castigo ni una absolución, sino una sentencia de equilibrio perpetuo. El eco y la sombra permanecerán, pero nunca volverán a tocarse. Entre ambos existirá un velo, el reino del medio. Allí nacerán las almas conscientes. Seres que vivirán entre la luz y la oscuridad, recordando fragmentos de ambas sin pertenecer por completo a ninguna. Y así,
de aquel decreto, nació la humanidad cósmica, los herederos del juicio. Cada ser que surgiría de entonces en adelante, humano, Dios, estrella o pensamiento, llevaría dentro de sí la resonancia del eco y el murmullo de la sombra. Sería dual por naturaleza, capaz de crear y de destruir, de amar y de temer, de recordar y olvidar. El universo, en su sabiduría, decidió no elegir entre luz u oscuridad. Decidió ser ambos. Pero el juicio no concluyó ahí. Antes de desvanecerse, el ser miró la grieta cósmica y habló una última vez. Aenra, hija del equilibrio, tu sacrificio fue la primera palabra del nuevo canto. Ahora el universo cantará a través de millones de voces. Que cada una de ellas decida, en su pequeño mundo, cuál de tus mitades merece florecer. Y así, el cosmos despertó de su juicio. Las estrellas volvieron a encenderse, los mundos regresaron a su curso, y el tiempo reanudó su marcha. Pero nada volvió a ser igual. En cada ser vivo, en cada pensamiento, las voces eternas seguían susurrando, recordando que el equilibrio no era un estado, sino una conversación infinita entre contrarios. El juicio había terminado, pero el proceso apenas comenzaba. Porque el reino del medio, la nueva realidad donde coexistían los herederos del eco y la sombra, apenas nacía. Y su destino, aún incierto, dependería de cómo las criaturas de esa nueva era aprendieran a vivir con ambas fuerzas latiendo dentro de sí. Y en los confines del universo, una melodía comenzó a surgir. No era el canto del eco ni el rugido de la sombra, sino algo nuevo, una armonía imperfecta, viva, humana. Era el sonido del renacer. El amanecer del reino del medio. El universo, tras siglos de caos, silencios y reflejos, finalmente respiraba. El eco y la sombra coexistían, separados pero entrelazados, sosteniendo el equilibrio del reino del medio. Las estrellas brillaban con un ritmo nuevo, no era la luz pura de un cosmos sin conflictos, sino una danza de contrastes, donde cada chispa de vida contenía luz y sombra en perfecta armonía. En los mundos recién despertados, los seres comprendieron algo esencial: no existen las verdades absolutas, ni las fuerzas que gobiernan para siempre. Cada elección, cada pensamiento, cada acto de amor o de miedo, contribuía a la sinfonía cósmica. Los héroes antiguos, los dioses dormidos y las almas dispersas del eco y la sombra, finalmente comprendieron que el poder no está en vencer al opuesto, sino en caminar con él. Aenra, aunque disuelta en la vibración del universo, resonaba en cada conciencia que aprendía a aceptar su dualidad. Su sacrificio se convirtió en leyenda, y su enseñanza, en luz para los que aún dudaban. El equilibrio no se impone, se descubre. La eternidad no es un destino, es una elección constante. Y así, los mundos del reino del medio comenzaron a prosperar, no por la ausencia de conflicto, sino gracias a la aceptación de todos los matices que la existencia podía ofrecer. Las civilizaciones crecieron, los sueños volvieron a fluir y los recuerdos de la oscuridad y la luz coexistieron, enseñando que la verdadera fuerza reside en reconocer tanto al eco como a la sombra dentro de uno mismo. En ese instante, un murmullo recorrió los confines del cosmos. Tú que miras este relato, ¿estás listo para descubrir tu propio eco? ¿Aceptar tu sombra? Y crear, con cada pensamiento y acción, la melodía que cambiará tu mundo. Porque la historia del universo no termina aquí. El reino del medio existe ahora dentro de ti, en cada decisión, en cada elección de ver la luz y la sombra como aliados y no enemigos. Cada paso que das, cada pregunta que te haces, es parte de la sinfonía que los héroes antiguos comenzaron, y que tú puedes continuar. Vía Láctea es tu turno. Cierra los ojos, respira, y pregúntate, ¿qué historia quieres dejar que resuene en el cosmos?